Estamos online. Bueno. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuestro octavo programa de Conexión Getafe. Un programa que desde el comienzo os decimos una cosa que nos hace mucha ilusión, porque todas sabéis que llevamos como desde septiembre o así haciendo el programa. Lo hacíamos semanalmente. Esto formaba parte pues de un trabajo interno de venga a ver qué tal podemos hacer el twist tal, y tenemos que comunicaros que ya os podéis suscribir al Twitch. ¡Ya os podéis suscribir al Twitch! ¡Wow! Esto no lo sabía nadie. Esto... Luego lo barro. Me he cuidado de este momento porque he preguntado, ¿alguien tiene algún problema de corazón? Y al observar que no había víctimas potenciales, pues dije, venga, vamos a hacerlo. Bueno, que la euforia no difumine el mensaje. Os podéis suscribir al Twitch. Ya hemos conseguido superar pues toda la ingeniería fiscal que tenía el cómo monetizar la cuenta, toda la movida. Nos han entrado muchas ganas de evadir impuestos. No, y bueno, que ojalá os podáis suscribir y que apoyéis este espacio, que es súper necesario que esto siga. Y vamos a intentar tener algo de seriedad, aunque tengamos el local. Aquí se pueden ver. Es que después de lo que acaba de pasar ya. Pero bueno, aquí, si no me estoy confundiendo, aquí, ¿verdad, Vicente? Aquí podéis ver. ¡Ay, qué cosita! De esa suscripción! ¿Por qué no aparece otra vez? Aquí podéis ver cuando la gente se suscriba. Vale, pues ahora vamos a intentar recuperar la normalidad que, por lo que sea, hemos perdido hace un rato. Voy a tirarme toda la entrevista quitando mierda de la mesa, pero bueno. Bienvenidas. Hoy tenemos una entrevista con Sandra, compañera de Vegetación, que viene a contarnos su movida, como cada persona que viene aquí semanalmente. No, bueno, Sandra, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos a Vegetación y bueno, encantada también de estar aquí con vosotros. ¿Cómo surge? Porque esto es una asamblea, ¿verdad? Uh-huh. Explica un poco para quien no conozca el colectivo, que ya por la propia semántica de las palabras yo creo que ya intuiréis de qué va, pero bueno. El origen, ¿En qué consiste Vegetación? ¿Cómo surge? Muy bien, pues somos todos de Getafe y estamos vivimos aquí, pues paseando por las calles nos damos cuenta, si nos fijamos un poco en los árboles y demás, que cada vez hay menos, que árboles casi con los que ya habéis cogido cariño y demás, pues de repente un día desaparecen, ¿no? Y entonces a raíz de las obras de Juan de la Cierva que hicieron hace poco, o sea, además muy cerquita de aquí, justo calle Sánchez Morate y todo este entorno, pues iban a talar. La propuesta del ayuntamiento es hacer una nueva obra y en la que iban a talar varios de los árboles que había allí. ¿Qué pasa? Que aquí justamente estos árboles eran bastante grandes, olmos de gran tamaño, olmos bastante viejos e incluso alguna especie que según algunos técnicos deberían considerarse como monumental, árbol monumental, ¿no? De lo grande que era, el porte que tenía y además la especie. Entonces, pues nada, estábamos un poco indignados, ¿no? Jolín, que no nos quiten estos árboles de aquí. Y entonces nos reunimos y así surgió el colectivo. Varios vecinos que dijimos, no queremos quedarnos sin árboles por aquí, por Getafe, ¿no? Y por eso el nombre, Vegetación, acción a favor del arbolado urbano de Getafe. ¿Y habéis ido notando que es un problema generalizado en cuanto a...? Porque sí que quien nos esté escuchando a lo mejor le puede estar sonando a cuando en Madrid, por ejemplo, que ha habido mucha tala indiscriminada de árboles. ¿Notáis también esa constante aquí en Getafe? O sea, ¿cómo lo estáis viendo en cuanto a teóricamente
tenemos un gobierno progresista que se supone que tiene que tener más sensibilidad con estas cosas. ¿Cómo ves el municipio de Getafe en ese sentido? Claro, pues a raíz de lo de Juan de la Cierva ya nos hemos centrado en ir observando cada cosa nueva que se hace, o cada barrio, cada uno se centra ahí, se da una vuelta a ver lo que hay, lo que había y lo que ya no va a haber, ¿no? Y estamos tomando datos al respecto. Eso se está haciendo también, que yo creo que tu pregunta iba un poco por lo de la línea 11 de metro también, ¿no? De Madrid, con la arboleda esta también de árboles enormes, de chopos, creo que son. Y o sea que en cada barrio de Madrid o en ciertas zonas de Madrid capital y de aquí de Getafe, pues estamos un poco con el mismo objetivo. O sea que se está viendo ya no solamente aquí en Getafe, sino que en un montón de sitios más también de Madrid capital. Y sí, claro, se ve cada vez que hay una obra, por ejemplo, pues temblamos, porque generalmente la dinámica que están utilizando es la de quitar los árboles existentes, que pues si se plantaron hace 40 años, por ejemplo, los barrios viejos, ¿no? De la Alhóndiga o Juan de la Cierva, que son más antiguos, ya tienen 40 años, ya tienen unos cuantos años. Entonces, claro, quitas un árbol de 40 años y la dinámica general es plantar una especie pequeñita que no moleste mucho, ¿sabes? En principio, lo que justifica el ayuntamiento pues es que no se metan las ramas en la casa de los vecinos, que no ocupe mucho espacio en la acera, pero claro, no es lo mismo un árbol pequeñito, de tamaño frutal, que un olmo de, yo qué sé, 10 metros, ¿sabes? O yo qué sé, 8. Entonces, esa es la dinámica general y se está haciendo en todos lados. Y luego también cada vez que se hace una obra, pues se ponen en vez de... Antes, bueno, tradicionalmente en los pueblos existía el árbol, ¿no? El árbol del pueblo donde todo el mundo se reunía en la Edad Media y ahí es donde se hacía la justicia, ¿no? Del pueblo. Pues ese concepto del árbol o árboles viejos como entidades importantes, ¿no? Dentro del pueblo, era un ser vivo al que no se adoraba, pero era un punto emblemático. Pues ha desaparecido completamente, ¿no? Y ahora parece pues que es lo mismo y puede sustituir un arbolito pirulí, que le llamamos, o chupa chups, pues parece que puede sustituir a un olmo de 40 años. Pues no. Entonces se quedan las plazas desiertas. ¿Y cómo valoráis? Porque sí que es verdad que se está viendo un poco esta cosa que se está haciendo ahora mismo en Getafe, lo de las islas térmicas con pérgolas y demás. Obviamente no es, probablemente sea más parche que otra cosa. ¿Cómo veis eso? Claro, dicen que es un experimento, que es algo pionero. Yo creo que sinceramente, a ver, lo digo aquí bajito. Súbele el volumen a ese susurro, Vicente. Pues sí, yo sí, particularmente yo creo que en vegetación y nosotros... lo vemos un poco como un parche para cumplir con los objetivos que se han marcado, pues eso, en línea con la Agenda 2030, todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, efectivo, pues no sé hasta qué punto, porque en una enredadera no puede dar la misma sombra nunca que va a dar un árbol grande, ¿no? Y además, si estás, en vez de utilizando elementos vegetales solo, le metes hierro, pues creas, bueno... Para informar por si no os habéis fijado, pues esto que comentabas es básicamente una estructura de hierro metálica tipo jaula, abajo hay un banquito puesto, pues, muy cuco, así muy bonito y muy nuevito, y entonces tienen unas jardineras abajo. Entonces la idea es que crezcan estas enredaderas y que no sé si es hiedra, porque todavía no han crecido mucho, no sé qué especie es, pero bueno, de ese tipo, y que van creciendo hacia arriba y la idea es que cubra todo el techo de hojitas y de sombra, pero claro, queda sombra a un banco que hay debajo, ¿no? Entonces, bueno, está bien que intenten cumplir, que estén centrados un poco en el cambio climático e intenten hacer mitigación, pero claro, no creo que sea la mejor manera. Nosotros pensamos que la mejor manera es plantar árboles que puedan crecer y que puedan dar sombra y que puedan, pues yo qué sé, el otro es más teórico, ¿no? Pero mantener el respeto pues por la vegetación y los árboles grandes
que estamos perdiendo. Sí, era una cosa que comentábamos antes del programa, el cuando el arbolado y tal cumple más una función más estética que climática, por el cual, al ser ese el único criterio, cuando a priori como que se interpreta que molesta, no hay ningún problema en quitarlo o no hay ningún problema en tal. Te quería preguntar sobre el estudio que está haciendo sobre el cambio climático el ayuntamiento, que cómo lo veis, si os parece realmente efectivo o si puede ser un brindis al sol. No sé qué valoración tenéis. Pues yo creo que va un poco en línea con la respuesta anterior, ¿no? O sea, parece, pues, las reuniones que hemos tenido y eso con ellos, es un poco el objetivo es de cumplir esto y esto. Pero a los ciudadanos, no sé, tenemos la impresión de que no nos llega, ¿no? O sea, no son medidas que nos afecten directamente. O sea, la sombra de ese banco pues no nos va a dar a todos los demás. Claro, tenéis la sensación como que las medidas, de alguna manera, que se están planteando desde el ayuntamiento, como que son demasiado puntuales o pequeños parches que, en lugar de pensar en una planificación urbanística completamente diferente y demás. No sé si tenéis el ejemplo o la experiencia de algún municipio donde sí haya podido haber una mejor planificación en este sentido. Sí, o sea, muchas veces llegan información de ciudades que lo hacen bien. Luego también es verdad que son noticias, ¿no? Entonces, bueno, luego hay que verlo efectivamente si se ha cumplido o no. Pero yo creo que sí que hay muchísimos estudios de cómo hacer las cosas mejor. Y desde luego algunas ciudades, incluso en China y demás, están tendiendo a ampliar la zona verde. Es verdad que en Europa, pues lo mismo el clima favorece un poco y facilita un poco más eso, ¿no? Pero es que aquí en España podemos utilizar especies xerófilas y se podría hacer igual, ¿no? Pero claro, nos da esa sensación de falta un poco de conocimiento, ¿no? Porque no explotan todo lo que se puede explotar. El urbanismo verde no se escucha ese concepto en absolutamente ningún lado, ¿no? Entonces es como que van a cumplir, da la sensación, ¿no?, objetivos mínimos para cumplir, pues, bueno, esa imagen, ¿no? Dar esa imagen de verde. Pero luego cuando te reúnes con ellos y hablas un poco con ellos, pues parece que sus técnicos, pues, no sé, al menos como poco no tienen la misma concepto que nosotros. Vamos a llamarles técnicos, aunque pensemos si lo son o no, por evitar los querellas, pero vamos a llamarles técnicos. No, y haciendo una radiografía del paisaje urbanístico de Getafe, ¿tú has notado o habéis notado en la asociación, en la asamblea, que es una cosa exponencial en cuanto a que si tú, por ejemplo, ves el paisaje hace 10 años, lo ves ahora, como que se está cada vez devaluando más ese paisaje, o sea, que es una cosa como, digamos, sí, exponencial, me explico fatal, pero bueno, me entendéis. Eso, o sea, lo estáis notando, ¿verdad? Que no es una cosa, que es una degeneración que está sucediendo como más rápido de lo que quizá debería o podríamos abarcar. Bueno, en realidad es que yo creo que la inercia de las ciudades es cada vez a ser más grandes, ¿no? Y a nuevas construcciones y urbanizaciones de bloques, chales adosados y demás. Y eso, pues yo que llevo aquí toda la vida viviendo, pues antes había campos de cultivo, ¿no? Y zonas de arbolado que ahora ya no existen porque son urbanizaciones, pues yo que sé, el Casar, los molinos, todo esto, ¿no? Así que la pérdida de vegetación y de biodiversidad y de otros ecosistemas distintos al de la construcción, pues sí que se nota mucho, vamos, yo lo he notado un montón. Y luego, por ejemplo, en relación a la pregunta anterior también, de planes urbanísticos y todo eso, y un poquito de lavado de imágenes, el ayuntamiento plantea plantaciones, ¿no? El Parque de la Alhóndiga, por ejemplo, pues tiene el parque, lo del lago y todo esto, pero luego además tiene una zona mucho más amplia. Entonces ahí habría cabida a muchísimos más árboles. De momento, nada, no se está haciendo ninguna, ¿no? Entonces, bueno, las plantaciones que se hacen, es verdad que las hacen,
Pero cuando haces una plantación o cualquier medida ecológica, vamos a poner, pues no solamente hacerlo en ese momento puntual, sino que tienes que hacer un proyecto un poco a futuro, pues porque no solamente es plantar las plantas, es que tienes que primero ver las especies que son adecuadas, que muchas veces pues no se cogen las autóctonas, ¿no? Se cogen otras. Pues hombre, el riesgo es mucho mayor de si plantas una especie que no está acostumbrada al clima mediterráneo continental aquí de Madrid, que es durito, sí, pega fuerte ahí. Pues se muera. Entonces eso es lo primero, elegir la especie, bien, elegir la zona, bien, asegurar el riego y luego verlo, a ver el resto de los años, no es plantarle y te olvidas. Claro. Si tienes una planta en tu casa, sabes que si no la riegas todos los días, se muere. Entonces, eso ya, lo del seguimiento se les olvida bastante, ¿no? Y además también, teniendo en cuenta también el tema de la fauna, hace como, no me acuerdo, hace un mes o así, vinieron las compañeras de A ver Aves, a las que les mandamos un caluroso saludo si nos están viendo, y hablábamos justo de eso, de cómo esta degradación del paisaje también obviamente pues afecta a los recorridos que puedan hacer ciertas aves que o bien ya no pasan por aquí o ya no se ven, o sea que al final de alguna manera forma parte de un todo que se acaba degradando y claro, eso afecta mucho en la propia biodiversidad del municipio. Claro, son refugios, ¿no?, para muchas especies. Entonces, los ratoncillos, dentro de esas plantitas del suelo, por ejemplo, pues ahí es donde se esconden, se cobijan. Pero bueno, los ratoncillos lo mismo no nos gustan mucho, pero pajaritos por ahí o sea, pues yo que sé, carboneros, no solamente gorriones, sino es que hay una avifauna tremenda. Y dentro de los parques y jardines de la ciudad hay bastante diversidad. Entonces ahí es donde ellos se ocultan y ahí es donde ellos viven e incluso duermen. Entonces, claro, un árbol grande da cobijo a muchísimas especies, incluso varias especies, no solamente una. Y mucho más espacio para más, ¿no? Pero un arbolito chiquitito, pues ahí lo mismo un gorrioncillo sí te cabe, pero también autillos por aquí hay, ¿no? Entonces son ya rapaces, los autillos son pequeñitos, pero también los cárabos son más grandes, pues claro, no un arbolito pirulí, por ejemplo, pues no les sirve, necesitan mucha más extensión. Por eso la importancia de las zonas verdes. Y de insectos, que ya los insectos siempre son los grandes olvidados, pero sí, los necesitamos. ¿A qué crees que obedece esta manera de actuar? Porque probablemente también se escuden en un ahorro económico, en un tal, obviamente, claro, es muchísimo mejor o mucho más barato mantener un árbol pirulí, como lo llamáis, que un olmo, un roble grande, pero vayámonos a lo material. ¿Qué crees que rodea todo este conjunto de decisiones que muchas veces se toman descartando la biodiversidad? Claro, pues la justificación que ellos dan es que muchos vecinos, o muchísimos vecinos, están muy a disgusto porque las raíces levantan el suelo, o porque las ramas se meten dentro de las ventanas, o porque se levantan tuberías. Pero es verdad que también, parte de la ciudadanía yo creo que tiene bastante desconocimiento. Un poco en cuanto a todo, ¿no? Biodiversidad, en cuanto a concienciación del medio en el que viven, y se tiene esa imagen de utilitarismo, ¿no? De una planta, ¿para qué me sirve? Claro. Bueno, eso lo primero, pero ¿qué sirve? O sea, una planta sirve, un árbol sirve para dar sombra, para mitigar un poco el cambio climático porque absorben la radiación, y no es lo mismo una sombra de un techo que de un techo, de una lona, ¿sabes?, que de un árbol, ya, la pureza del aire y todo eso. Entonces, yo creo que... Espérate, que se me olvida la pregunta, ¿cuál era? Claro, que también se lo estaba preguntando a alguien que... El ayuntamiento. Claro, que cuál era un poco, pues, cuál es la motivación que lleva a todo este conjunto de medidas. Sí, perdóname, ¿eh? Nada, faltaría más. Perdóname tú, por ahora, por después, o porque, vamos, yo soy más desastre todavía. Bueno, porque la justificación que dan es esa, pero en realidad hay cosillas que como que saltan un poquito ahí a la vista, ¿no? Mosquean un poco. Por lo que hemos investigado,
lo mismo nos equivocamos, pero vamos, por lo que hemos investigado, solamente hay una empresa que se dedica a todo esto de talas y desbroces. Luego, lo que se tala y todo esto, pues yo creo que se vende y acaba pues en principio para abono para otros sitios, ¿no? Por ejemplo, hay una depuradora que se dedica a eso, a triturar y demás. Vale, pero que es solo una empresa, ¿no? Y lleva haciendo durante muchísimo tiempo. Pues la Donde tiene... Claro, eso es lo de la tala. Lo de la tala y los desbroces, que eso es un punto también tela. Y luego que planten unas especies y no otras, pues hombre, obviamente es mucho más barato. No lo sé, me estoy lanzando porque lo desconozco un poco, pero a ver, esto es sabido. Claro, es mucho más barato un arbolito pequeñito que otro grandote. Claro. Eso es así. Entonces, bueno, pues si atas cabos, resulta un poco inquietante, ¿no? Sí, sigue el rastro del dinero que decía The Wire. Sí, no sabemos más, yo no puedo asegurar nada, pero mosquea un poquito. Una de las cosas que proponéis, que me había llamado la atención por puro desconocimiento, es que proponéis que no se barran las hojas caídas de los árboles. ¿Por qué? Claro, sí, bueno, pues por el suelo. A ver, no sé, que no se barran de las zonas donde puedan producirse resbalones, sí, pero en zonas verdes, por ejemplo, otra cosa que decimos es lo de los alcorques, ¿no? Que básicamente que no los pongan adoquinados y con césped artificial porque no respira la planta, no puede crecer, hay casos súper exagerados, ¿no? Entonces, en esas zonas de tierra, de jardines y todo eso, esas hojas en un futuro, en un bosque natural, por ejemplo, se transforman en humus. Y el humus es parte del suelo indispensable para que se mantenga un buen suelo, un suelo de calidad. Entonces, un suelo de calidad en un futuro pues da lugar a que las semillas germinen, crezcan y todo eso. Además de, bueno, pues la fauna tipo lombrices y todo esto. Entonces, es un suelo de mucha mayor calidad. Si vamos andando por aquí, a veces vemos que son sobre los que han puesto el césped artificial o algunas veces adoquines y tal, que es como tierra aplastada, un bloque macizo que parece cemento eso, pero es tierra. Ese suelo no es de mucha calidad. Entonces, él asegura que las condiciones de humedad y eso sean adecuadas y aportan materia orgánica al suelo. Entonces, por eso. No lo conocía, la verdad. Y, ¿cómo veis... extrapolándonos un poco o abstrayéndonos más de Getafe, ¿creéis que de alguna manera la mayoría de los municipios, o incluso a nivel estatal, autonómico, se está siguiendo esta línea? ¿Hay como una degradación paulatina en términos generales? Bueno, yo conozco sobre todo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que son los grupos con los que más interactuamos y demás. Sí, lo que te he dicho antes, ¿no? Que todos estamos luchando por lo mismo. Y lo de la arboleda de la M11 pues es una barbaridad. Entonces, sí, yo creo que todos tienen un poco la misma rutina, al menos aquí en la Comunidad de Madrid. Lo mismo hay zonas particulares en las que lo hacen de otra manera, pero así la dinámica general es esa. Sí. Si alguien del ayuntamiento está viendo esto, pues echarle un vistacillo al PDF ese de los árboles que no abrís nunca. Tenemos preguntas en el chat. Bueno, no tenemos preguntas en el chat, tenemos un chat para que hagáis preguntas si queréis hacer preguntas con total libertad. Vale, y cómo son porque me genera mucha curiosidad cómo son las acciones que lleváis a cabo, porque también imagino que esto también implica un nivel de divulgación, un nivel de conocimiento de la materia. ¿Cómo es las actividades que lleváis a cabo en la asociación? Vale, bueno, sí, primero ahí resaltar otra vez un poco en lo que estamos centrados, ¿no? En la tala, por ejemplo, no la habíamos mencionado mucho hasta ahora, pero los desbroces y la tala perjudican mucho a la planta, ¿no? Porque se abren heridas por ahí, cuando cortas una rama parece que es madera y que no da igual, pero no, es un ser vivo y entonces por ahí se generan grietas y heridas que entonces la planta le pueden entrar patógenos por ahí e infectarlo, con lo cual se generan árboles débiles. Entonces, luego se caen esos árboles y parece que la culpa es del árbol, pero claro, a ver, bueno, hemos hecho también porque eso sea así. Entonces, nosotros, una de las acciones es dar a conocer esto, ¿no? De intentar llegar, a veces hasta hablamos con los técnicos que están podando y les decimos...
¿Sois conscientes de que esto, por qué lo hacéis así? Porque suponemos que hay mejores maneras, ¿no? Que cortarle todas las ramas, es que a veces hemos visto muñones, o sea, bueno, este se escapa un poco de este municipio porque justo con Leganés, pero es que hay un caso que es que he visto, claro, de un árbol muerto, porque es imposible que viva así, es que es un palo y tiene un montón de zonas cancerígenas porque al cortar la planta también para defenderse de los patógenos crea como una especie de burbujas ahí, ¿no? Vamos, burbujas como redonditos, que eso es como una especie de cáncer. Entonces es como un palo con bolas de estas cancerosas y claro, y no, está muerto. Y ese es un caso exagerado, pero luego hay un montón en el que sí, te sale una ramita con cuatro hojitas, después es otro árbol chupachups, pero un árbol que debería medir 10 metros, ¿no? Entonces, bueno, una de las acciones, pues yo creo que tiene que ver con eso, que es dar a conocer, intentar llegar y que eso se evita, y que cuidado con las talas y que se hagan de otra manera. No entendemos muy bien cómo. Y luego, pues otras de las medidas o de lo que intentamos hacer es lo de los alcorques vivos, que es esa tierra pues que tenga vida y no sea tocho así, también pues por las raíces del árbol y también pues por cobijo por biodiversidad de animales, ¿no? Que se puedan ahí cobijar los pajaritos, los insectos, grandes olvidados y eso. Y acciones así en particular, pues hacemos concentraciones, vamos a intentar también hacer la línea de concienciación y divulgación, y eso lo hacemos a veces también con carteles que ponemos informativos, porque muchas veces lo mismo no eres consciente de ello hasta que te lo planteas, ¿no? Entonces a veces ponemos cartelitos para dar pues un tip de información, ¿no? Aquí antes había un árbol, ¿te has dado cuenta? Y aquí ya no lo hay, ahora es un tocón. Entonces en los tocones pues a veces dejamos esos mensajes, o en árboles recién podados, o todo eso, esas son nuestras acciones. También manifestaciones. Vale, tenemos preguntas. Una pregunta de un usuario que se llama Soviet de Getafe, que no le conocemos, la verdad. Tiene que ser una persona maravillosa, espero que podamos negociar el nombre. Dice, también se hacen podas a destiempo, ¿no? ¿Cómo afecta eso a los árboles? Claro, sí, pues un poco la misma línea, ¿no? Esto se lo saben mejor mis compañeras, a mí me dejan a mí, pero bueno, supongo que tiene que ver pues con el tipo con la fisiología y la planta, ¿no? Entonces, si la planta está produciendo brotes y tú justo cortas en el momento en el que está creciendo y le cortas el brote, ya no sale de ahí nada. Claro. Entonces es verdad que se han hecho muchas talas inadecuadas en épocas que no correspondían, ahora mismo en otoño o a finales de primavera. Entonces, claro, eso es como amputar, si quitas los brotes tiernos a una planta es como, bueno, no matarla, pero sí le impides el crecimiento y que se desarrolle. Es la pescadilla que se muerde la cola, porque si resulta que al final estás podando los árboles porque tienes unas condiciones climatológicas adversas que no deberían estar sucediendo en ese momento, sino en otra época del año, al final es eso, o sea, es un problema que se va perpetuando porque vas cambiando en ritmo de crecimiento del árbol. Yo imagino que también puede afectar eso de alguna manera, ¿no? Bueno, lo del cambio climático tiene a los árboles locos. Claro, me refiero claro, si tú te pones a podar, pues a lo mejor tienes una época que tienes un montón de viento, en una época en la que no debería haber viento, y eso el árbol no tiene por qué saberlo. Claro, tú le estás de alguna manera condicionando ya ese crecimiento que ya no va a ser normal a ese árbol. O sea, la verdad es que cuando te pones a pensarlo es bastante curioso. No queríamos dejar pasar una cosa que comentáis en vuestras redes, buscarlo porque la imagen es impresionante. Es un ejemplo que denunciáis en la plaza de Enreló, junto a la catedral. Si la gente va para allá, ¿qué se encuentra? Pues como un desierto de adoquines, ¿no? De cemento. Y unos árboles pirulís ahí adornados justo a la entrada de los portales, cosa que sorprende, porque si supuestamente molestan justo los árboles al lado de los balcones, pues solamente hay árboles al lado de los balcones y al lado de las puertas. Y luego, en vez de ese concepto, claro, de árbol grande en medio de la plaza, pues todo lo contrario, no hay ningún árbol en medio de la plaza. Con lo cual, eso en verano, pues en pleno a julio, pues
es una sartén. Sí. Y de hecho lo llamamos así, la sartén, porque tiene formita de sartén. Tiene 4 mini arbolitos ahí alrededor y luego en todo lo demás, ahí para poner el huevo. Sí, no, totalmente, totalmente. Sí, no, de hecho, esta mañana había visto que Almeida iba a poner en la Puerta del Sol unas lonas para de alguna manera hacer menos sartén, la sartén que es la Puerta del Sol. ¡Pon árboles! ¡Joder! Tanta lona y tanta mierda, que encima luego... Es que claro, al final es un problema que es intrínsecamente estructural, porque si ya tienes un aire que está completamente contaminado, y es lo que tú comentabas antes, en lugar de solucionarlo con un árbol que puede limpiar un poco más el aire, lo pones con una lona que va absorbiendo partículas de polvo, va absorbiendo suciedad. No sé, es tremendo. Claro, es que el beneficio del árbol ya no solamente la sombra, sino también la pureza limpia el aire. Y además hemos participado, mira, se me había olvidado decirlo, que una de las medidas también, de las acciones que hemos hecho es la termometrada. Entonces ahí la termometrada que se ha hecho, en distintos puntos de la Comunidad de Madrid y municipios, y entonces se ha tomado la temperatura de una zona de arbolado denso, otra zona de arbolado muy, muy disperso y luego otra zona sin arbolado, ¿no? Entonces, imagínate, en el centro de la plaza del reloj, ¿no? Entonces se ha visto que aunque haya sombras, las conclusiones al final de mirar los distintos puntos, se han tomado todos al sol, pero bueno, también se han tomado temperaturas para contrastar con la sombra y demás. No es lo mismo la sombra de un sitio que la sombra de debajo de un árbol. Entonces la diferencia entre una zona de sol, una zona de arbolado disperso y la zona de arbolado denso no es lineal, sino que realmente reduce la temperatura mucho más una zona de arbolado denso, en proporción, ¿sabes? Entonces, claro, y eso, y la pureza del aire y la biodiversidad, y bueno, y el suelo y todo. Es tremendo, es tremendo. ¿De qué manera la gente puede contactar con vosotras? No sé si tenéis charlas cada X tiempo o tenéis asambleas abiertas. Sí, bueno, no sé si es la última pregunta, pero me gustaría comentar también una última cosa. Nunca hay última pregunta aquí. Vale, entonces contesto esto y luego es que me dejó ahí una cosica que quiero comentar también, que seguro que os gusta. Entonces, bueno, contactos tenemos en el Instagram, tenemos en el Twitter, Vegetacción. Vale. Entonces es con 2 Cs, porque es acción. Veget y acción. Y luego tenemos un correo también, que es vegetaccion@gmail.com. Y luego además tenemos un canal de YouTube. Ojo, que también que nos hace la competencia aquí esta gente, ¿eh? Bueno, estamos en la misma onda, competencia, vale, ¿no? Sí, unión. Somos panas. Vale, y bueno, ¿puedo? Faltaría más, por favor. Vale. Pues que como estamos ahí un poco moscas también con esto de las medidas y eso del ayuntamiento y tal, pues la participación ciudadana, ¿no? Entonces también se jactan un poquito de decir que, jolín, es que estamos cumpliendo con las medidas, que nosotros convocamos, hay consejos y tal, y si nos pedís una reunión os la damos. Bueno. Justo te quería preguntar eso, sí, ¿cómo ha sido...? Bueno, sigue. Porque me da que no va a ser una respuesta... Claro, bueno, nada, muy diplomático todo, ¿no? Claro. Entonces ellos son estupendos y lo hacen todo muy bien. A ver, que digo, yo también, hay que ser razonable, pues a veces si hacen las cosas de una manera, pues algo habrá de lógico en eso, ¿no? O sea, supongo que hay momentos en los que el suelo no permite tener un árbol muy, muy grande, pues vale, se puede entender, claro. Pero, bueno, la general, la apariencia es que eso me lo hace muy bien. Y participación ciudadana, bueno, vale, si pueden darte acceso a una reunión, pero tardan meses, se demoran, no, espera que te lo paso aquí, se lo tengo que pasar a otra persona, no sé qué, se lo tienes que recordar. El Consejo de Sostenibilidad, por ejemplo, pues estamos esperando que lo convoquen otra vez, pues meses, desde febrero. Sí, bueno, fue el año pasado, claro, pero en febrero correspondería y todavía seguimos esperando a que digan algo. Entonces, bueno, ahora es lo mismo. Madre mía. Claro, entonces, bueno, y de este tipo hay más, ¿no? Pero ese es el ejemplo que damos ahora más cercano.
Y nada, pues sí, ya, en fin. Que quería cagarme un poco en el ayuntamiento. Vale, tenemos más preguntas por el chat. Darwin PR17, perdón, Darwin _PR17 pregunta: ¿hacéis sinergia con otras asociaciones o grupos en Getafe? Bueno, sí, de Getafe estamos ahí, bueno, aquí por ejemplo con vosotros y eso, estamos informados, parte de las personas que han colaborado en algunas acciones como las concentraciones y demás pertenecen también a los otros colectivos, y luego con los de Madrid también, incluso con Extinción Rebelión, algunos de los miembros también están ahí, y luego también con las asambleas participativas. Y así de Getafe la mesa del árbol es muy importante, sí que es importante porque es como un grupo de colectivos que sí que tiene un conjunto en común, ¿no? Y entonces en la mesa muchos de los componentes que estamos ahí en vegetación, pues estamos también en la mesa del árbol y también con Ecologistas en Acción. Perfecto. Yo no sé si... chat, si no tenéis más preguntas, chapamos. Bueno, perdón, se me ha olvidado también, con Asbio Getafe, con Alba, o sea, sí. Me ha encantado el momento del... Ojo que no me vayan a escribir de... Oye, a mí no me han nombrado y... Perdón. Sandra de Vegetación, muchísimas gracias por asomarte a esta linda pecera llena de corazones. Muchísimas gracias y os deseamos muchísimo curro, sobre todo para que finalmente en algún momento dejéis de hacerlo, que sería lo ideal. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y encantada a todos. Ya. Bueno, felices corazones a todos. Felices corazones. Un gusto, nos vemos. Y bueno, madre mía. Qué guay, me gusta mucho cuando vienen colectivos así, rollo de naturaleza, ecologista y demás, me gusta. A ver, la disfruto muchísimo esa entrevista. Estoy haciendo tiempo para que entréis. ¿Cómo estamos, José Luis y Gabriel? Buenos días, bien. ¿Cómo estáis? ¿Estamos bien? Mi parte favorita del programa. Nah, mentira, mi favorita es la entrevista siempre. ¿Cómo estáis? ¿Qué venís a contarnos? ¿Qué venimos a contarte? ¿Qué venimos a contar? A ver, se suele utilizar mucho la expresión de esto es una casa de putas o tal. Empieza fuerte. Sí, hay dos... Y con esta expresión puedes ir a una manera literal o una manera más metafórica. Y como venimos a hablar un poco de estadios, quiero ir un poco por la manera literal, porque un poco mencionando, conoceréis a Quique, de algo pasa en la uni o... ¿Qué pasa en la uni? ¿Qué pasa en la uni? Hay que aprenderse los nombres de las secciones, Gabriel. Es que estoy con un ambiente muy periodístico investigando. Y él es de Mallorca. Y cuando digo que es literal, el Mallorca tiene unos palcos que están gestionados por una empresa privada, donde en el encuentro contra el Fútbol Club Barcelona, parece ser que para homenajear un poco a la fama de Joan Laporta, pues se vio a cierta bailarina exótica bailando dentro, con un montón de hombres alrededor. Entonces ahí podemos hablar de la manera metafórica, quiero decir literal, de la expresión, pero claro, no somos Conexión Mallorca, ni siquiera Conexión Balear. De momento. Habrá que expandir. Somos Conexión Getafe. Y yo soy del Getafe, pero una cosa que me gusta más que ser del Getafe es ser una persona que da caña. Entonces con mi compañero José Luis venimos a hablar de, como parece que se ha quedado acuñado, las cloacas del Coliseum. ¡Oh! Y hablar de pues todo el barullo que hay montado ahí, de cosas, muchas cosas, que involucran directamente al ayuntamiento, con gestiones desde pues, el famoso Pedro Castro. A lo mejor lo he dicho mal el nombre, es que nunca me acuerdo. Lo has dicho perfecto.
Y pues Ángel Torres como presidente y todo el barullo que ha habido de pasta entre... O sea, vamos a hablar de gente que gana mucho dinero haciendo cosas para ganar más dinero todavía, ¿verdad? Más dinero todavía. Algo que no pasa nunca y que es totalmente... No, es completamente inédito en este municipio. No ha pasado nunca. Esto lo va a explicar mucho mejor él, que es el que controla. Yo soy aquí como soy un estudiante de la ESO en comparación. Así que cuando quieras empiezas. Sí, a ver, cuando hablamos de las cloacas del Coliseum no queremos decir que hayamos estado por debajo de las alcantarillas y nada de esto buscando nada. Por ahora lo que vamos a contar está todo... limpios, en verdad. No hemos estado. Hemos estado una vez en la parte de arriba, pero por la parte de abajo hemos estado pocas. No hemos llegado hasta arriba, o sea, no hemos llegado hasta la zona del palco, pero también podemos hablar del palco. Cuando hablamos de las cloacas del Coliseum, y se habló en la última vez que hablamos aquí del Getafe, se quedó un poco pendiente este asunto. Vamos a hablar de la historia. Últimamente en esta ciudad se ha hablado mucho del Coliseum por ese cambio de nombre, con las declaraciones de Alfonso Pérez, que ya se habló aquí en el programa. Bueno, pero nosotros queríamos contar un poco toda la historia de cómo desde que nace el Coliseum, cuando digo nace, cuando se construye, evidentemente como una instalación municipal, que hay que recordar que estamos hablando de 1998, que es cuando el campo se pone en pie, se construye con dinero público, que eso es muy importante señalar, se construye con dinero público. Para los que no lo sepan, se hace a través del dinero del consorcio urbanístico de Getafe Norte, que es un desarrollo urbanístico que se hace, 60% Comunidad de Madrid, 40% Ayuntamiento de Getafe, con lo cual es un dinero público de todas y de todos. Que lo pagas tú, que estás viendo esto. Lo pagó todo el mundo, sí, es importante, porque es verdad que siempre se habla de los consorcios y parece que la gente que vive en el territorio, en este caso el barrio de Getafe Norte, parece que es que lo han pagado ellos, que es verdad que ellos generan las plusvalías y de ahí sale una parte del dinero, pero es un dinero que es de todos, porque al final son plusvalías que quedan para el municipio, en este caso para el ayuntamiento. Y por recordar aquella inauguración es importante que sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Se hace un campo de fútbol, en este caso, que se inaugura como campo de fútbol, viene a jugar el Feyenoord, el Atlético de Madrid. Bueno, se hace una gran inauguración como procede en estos casos. Épocas de vacas gordas empezaban a ser aquellas y se construye, el presidente Alberto Ruiz Gallardón, y se habla de que una frase mítica de Pedro Castro de aquel día es: aquí van a venir los Rolling Stones. Los Rolling Stones iban a venir a tocar a Getafe porque no se pensaba que fuera... Era un campo de fútbol, pero no era un campo de fútbol. Y es curioso, esto es uno de los datos más curiosos, ¿no? Era un campo de fútbol, pero del cual se habla, pues eso, de que va a ser un espacio que va a tener grandes conciertos de música. Si alguien sabe si alguna vez ha tocado a alguien allí, más allá de algún portero conocido en el si alguien sabe esto, hay realmente grandes conciertos de música, puede haber tocado a alguien, pero grandes conciertos de música no ha habido grandes especiales culturales. Se le pide al presidente de la Comunidad de Madrid que el Festival de Otoño, por ejemplo, el clásico de la Comunidad de Madrid, donde se hacen espectáculos, venga al Coliseum. Allí no se sabe todavía de ningún actor que haya venido a hacer una obra de teatro, ni nada. La cuestión es que se hace un estadio para 16.500 personas en ese momento, con un coste, voy a decir los números para que no estamos en pesetas, 810 millones de pesetas cuesta aquella instalación. Si alguien nos puede hacer el cambio a euros, sería maravilloso. A ver quién es el que le hace el cambio a euros en este momento. Y bueno, pues en las noticias que se publican es entonces cuando se designa el nombre a la instalación, claro, y se hace por una votación popular. No vamos a entrar más en lo del nombre porque bueno, de eso ya hemos tratado aquí. Y hay que decir que eso tiene un doble coste, ¿no? O sea, están los 810 millones de pesetas que tiene la instalación de ese campo con ese dinero que hemos explicado, pero viene también del cierre del antiguo campo de fútbol, el Estadio de las Margaritas, que esto ya es para los más mayores, para así la gente de mi edad con canas y estas cosas. Había un campo de fútbol donde se construyen viviendas. Ese estadio de fútbol se tira, se construyen viviendas, se hace el Estadio de las Margaritas. Temporalmente, el equipo de fútbol, porque casualidad, allí iba a jugar un equipo de fútbol, porque por eso tenía porterías y tenía césped, habían estado jugando en el campo de Juan de la Cierva, los 2 años anteriores. 200 millones de pesetas tocó adaptar lo que es el polideportivo Juan de la Cierva, hoy en día, para que el equipo de fútbol pudiera jugar en aquella instalación, si no recuerdo mal, y alguno que por aquí a lo mejor me lo dice, en Segunda División B. Que todavía entonces el equipo no había hecho estas cosas. Bueno, todos sabemos un poco la historia, nosotros no vamos a intentar entrar mucho en el tema deportivo si quieres, aunque sea la sección de deportes, pues no hacer todo el recorrido de cuando el equipo luego empieza a subir, no sé qué, porque digamos que la parte que más nos interesa explicar hoy es cómo se hace la utilización de esa instalación pública, ¿no? Y esto tiene mucha relación, ya digo, se empieza se construye esa instalación.
Y a partir de ahí, bueno, empieza a haber un proceso en el cual el equipo, gracias, se supone que a esa instalación deportiva, va haciendo una carrera meteórica y asciende. Hay un tema que es importante cuando hablamos del Coliseum, ¿vale? Cuando quieras me cortas, Gabriel, y me preguntas lo que quieras, porque si hay alguna cosa, que sabéis que yo con esto me enrollo. Hay un tema importante, y es el tema de, para entender lo que pasa con el Coliseum y lo que pasa con lo que nosotros definimos como cloacas, que es las aportaciones de dinero público que se dan a una empresa privada, que es de lo que verdad vamos a hablar esta mañana, y es el conflicto accionarial. Por la ley del deporte que sale, todos los equipos, voy a intentar explicarlo lo más, sin menos conceptos técnicos posible, pero cualquier duda me decís, obliga a que todas las entidades deportivas, en no sé yo, se convierten en lo que llaman sociedades anónimas deportivas. Tiene que convertirse en una empresa, ¿vale? Y tiene que tener sus socios, aquellas, todos menos en este país, menos 4 entidades deportivas, que son el Real Madrid, el Barcelona, el Athletic Bilbao y el Club de Atlético Osasuna, son las únicas que no se convierten en eso. Los Osasuna en esa ecuación. Sí. Bueno, todo tiene que ver con los marcos legislativos, derechos forales, claro, hay una serie de cuestiones que están detrás, pero se supone que no es por eso, ¿eh? Se supone que es porque son entidades que económicamente tienen una solvencia y no tienen que hacerse empresas privadas. El resto, todo el mundo tiene que hacerse empresas privadas. El Fútbol Club Barcelona, conocido actualmente por su gran solvencia y su gran capacidad de gestión. Bueno, y en aquellos tiempos tampoco es que fueran muy solventes ni el Real Madrid ni el Barcelona. Lo que pasa es que tienen unos condicionantes políticos que todos conocemos y, claro, evidentemente no se iban a hacer. Pero bueno, vamos a decir lo que decía la ley de verdad, ¿vale? Lo que decía la ley, luego la realidad. La cuestión es que el Getafe Club de Fútbol, que nace, ya digo, en 1996 se hace Sociedad Anónima Deportiva. Aquí me voy a hacer referencia, ¿vale? Por las cosas que voy a contar, por eso que decías cuando estabas antes con la compañera de vegetación, por los posibles conflictos legales o cuestiones que se nos puedan imputar. Esto viene reflejado en el blog de Juan Manuel Alcalá, Capital del Sur. Son informaciones tomadas de notarías y demás, porque vamos a hablar de paso de acciones. La querella a ese mail, ¿vale? Juan Manuel Alcalá, Capital del Sur, en su blog. Cuando se convierten en sociedad anónima, la mitad de las acciones de esa conversión son propiedad del Ayuntamiento de Getafe. El Ayuntamiento de Getafe es el dueño de la mitad de las acciones en 1996 del Club Getafe, el Club de Fútbol. En ese primer Consejo de Administración aparece, por ejemplo, el concejal de Deportes. Entonces, Santos Vázquez era miembro del Consejo de Administración porque era el representante de las acciones del Ayuntamiento de Getafe. El empresario Francisco Flores es el presidente, bueno, hay una serie de personas, ¿vale? Que bueno, están en el blog. Si alguien quiere saber los nombres, que los vea, pero no voy a decirlos aquí porque tampoco creo que sean importantes. Como decía, domicilio social de esa empresa, Estadio de las Margaritas, Avenida de la Ciudad de Sin Número. En 1998, como empiezan a haber como el ayuntamiento cada vez se va quedando con más acciones porque nadie quiere invertir en el deporte, en el fútbol, porque aunque parezca una sorpresa en 2023, no era un negocio, era una cosa deficitaria y nadie salía con dinero, es el ayuntamiento el que se va quedando con las entradas. Y se da entrada a todos los partidos políticos con representación en el pleno del ayuntamiento. Es decir, entra tanto Gregorio Gordo por Izquierda Unida, Fernando Tena por el Partido Socialista y Justo Vázquez por el Partido Popular. Son los 3 representantes que entran junto al concejal de Deportes en ese Consejo de Administración, ¿vale? Estamos hablando ya de 1929, Estadio Nuevo, y el domicilio social de la empresa se traslada al Coliseum Alfonso Pérez, a la Avenida Teresa de Calcuta. En el año 2000 se hace una ampliación de capital, porque obliga la ley, porque el dinero que tiene presupuestado el club, que estamos hablando de 100 y pico mil, es con lo que se configura la empresa, 115.000 pesetas, ¿vale? Para que veamos los importes de los que estamos hablando. Luego el que quiera que haga los pasos a euros, que yo no me ha dado tiempo a hacerlo. Sí, pero ya están con la primera cifra cantada. Se inscribe el equipo y ahí hay un procedimiento, ¿vale? Y se tiene que hacer una ampliación de capital, con lo cual, ¿quién hace la ampliación de capital? La única entidad dueña del equipo que tiene dinero, que es el Ayuntamiento de Getafe. 246.000 pesetas más que se incrementa ese capital social. El Ayuntamiento es el dueño del equipo. Y ahí pasan 2 años en los cuales, o 1 año y medio, en los cuales pasan cosas raras. Vamos a decirlo cosas raras porque no está en esto en ningún lado. Es decir, hay un empresario que es Felipe González Gervasio, conocido en esta ciudad por todos y por todas, en el cual se supone que adquiere el club. Digo se supone porque su propiedad queda, digamos que no se hace el pago de la venta de las acciones, ejerce como presidente, contrata tal, no sé cuántos meses son, no tengo aquí el dato exactamente, es un tiempo, y por lo que sea esa venta no se acaba de finalizar. O sea, yo no tengo los datos, no sé por qué no se acaba de finalizar. Hay rumores como siempre de estas cosas, pero no se acaba de finalizar. Aparece de repente un grupo argentino que se va a hacer cargo del club.
y sucede lo mismo. A mí me gustaría comentar con el tema de los argentinos, y es que en el mundo del fútbol siempre se tiene como esta imagen de el presidente que viene a gastar dinero. Pues, tenemos casos como el del Valencia, Peter Lim, que nos va a salvar y va a empezar a invertir un montón, pero hay una cosa que el fútbol es muy rentable, pero no es lo que es el propio deporte en sí. De hecho, en Inglaterra hay una tradición un poco implementada por los Glazers, dueños del Manchester United, que es el crear deuda. Yo te compro tu club por, ponte, 10 millones, es poco, pero 10 millones, pero yo no asumo ese dinero. En cuanto entro al club, hago que el propio dinero que tiene el club lo pague y crear deuda. Entonces, es una práctica muy común en el mundo del fútbol ver a presidentes que siempre prometen el oro y el moro, como se suele decir, pero que luego al final a lo mejor no crean deuda, pero no invierten dinero. Entonces, una cosa que siempre que se promociona mucho es eso, vengo a invertir y hacer un buen equipo. Y es una cosa que desde la sociedad anónima se buscaba, gente que invierta, pero gente que sepa mucho de fútbol. Que veremos en un futuro, en el 2002, cómo llegará un nombre que me gustaría mencionar más adelante, cuando él siga. Pero en el caso de estos argentinos, llegan con Nera y Torres. Son dos empresarios, pero llegan como de la mano de ellos. Los argentinos no solo no duran, sino que no ponen pasta. Entonces, al final lo que hace eso es... Ni ponen pasta ni acaban de comprarlo. Como muy dice Gabriel, no, o sea, como no acaban de comprarlo, era una empresa, si no recuerdo mal, que se dedicaba... Como sigue pasando, hay muchas, eso existe ya, todavía hay muchas entidades que hacen esto, son empresas representantes de jugadores en muchos casos, que se han ido quedando se fueron quedando con equipos. Hubo un momento más álgido, ahora sucede menos, pero te sigue pasando, en el cual tú, como propietario de los derechos de un futbolista, en este caso imaginaos el mercado futbolístico argentino o brasileño, pues puedes traer a jugadores a España a jugar en un Getafe, en un segunda división, en este caso estamos hablando de segunda B, segunda, en el cual es un escaparate, y entonces es una forma de revender futbolistas, también es una forma de conseguir comisiones, utilizan al club de manera desavía, eso existe, en este caso había mucho de eso. Sí, a día de hoy la FIFA tiene prohibido que empresas de representación compren clubes, pero tenemos un caso muy claro que es el caso de los Wolves, Wolverhampton Wanderers, pues la gente quiere ser más concreto, que ahora no me acuerdo del nombre, pero el propietario es una empresa portuguesa que es subsidiaria de la agencia de representación de Mendes, que para quien no lo sepa es un representante muy conocido por llevarse muchas comisiones. Y si te fijas, el Wolverhampton llegó a ser meme incluso porque tenía todo portugueses. Veías como futbolistas que a lo mejor habían dado una vez una patada a un balón, costaban 40 millones. Claro, de los 40 millones a lo mejor 20 se los lleva este hombre. Entonces vemos que es una cosa que, aunque ya la propia FIFA ha puesto medidas, que ya sabemos cómo son las medidas de la FIFA, sigue pasando. Y no me extrañaría que vaya a seguir pasando en un futuro. Lo que nos cuenta, sigo yo con nuestra historia del Getafe Club de Fútbol, lo que nos cuenta Juan Alcalá en su blog, en este repaso que estamos haciendo del conflicto accionario del Getafe, es que llega un momento, ya digo, que ni unos ni otros acaban de concretar esa venta, el club sigue siendo propiedad del Ayuntamiento de Getafe, la ley dice que las entidades públicas no pueden ser propietarias o ser máximos accionistas de una empresa privada dedicada al fútbol, en este caso, ¿vale? La ley le impidía y había que buscar una solución urgente porque el ayuntamiento se encontraba con un problema de ser el propietario de unas acciones de una entidad que primero era deficitaria, que al final pues tendrían que pagar los vecinos, y segundo, que legalmente no se podía. Entonces se encuentra esa situación. Lo que nos cuenta Juan Alcalá en este caso es que cuando la entidad está a punto de desaparecer, es decir, porque solo hay dos opciones: o se vende, que nadie es capaz de hacer frente porque nadie quiere pagar el dinero, o se vende, o hay que cerrarlo, porque el ayuntamiento no se podía quedar con esas acciones. Lo que nos cuenta es que Pedro Sánchez y el propio Santiago Vázquez tocan arrebato para que el grupo de empresas socialistas, esto lo dice también en el blog, por aclararlo, de Jesús Neira, Antonio Alonso, se hagan cargo del equipo. Jesús Neira fue concejal de urbanismo, para el que no lo sepa, luego se ha dedicado a construir vivienda, fue el primer concejal que hizo un desarrollo urbanístico. A lo mejor algún antiguo alcalde me pega por decir estas cosas, porque a lo mejor hubo alguno antes, ¿no? Pero yo creo que ese es el gran momento de los años 80, cuando se hace el primer plan general de ordenación urbana y se define cómo va a ser la ciudad, que habéis estado hablando antes además con los compañeros de vegetación de ese tema, y es eso. Entonces son esta gente que ha pasado de ser concejales en el Ayuntamiento de Getafe a constructores de viviendas, y les piden, supuestamente Pedro Castro y el concejal de deportes, que sean ellos los que asuman las acciones, compren el club y se queden con el club.
¿vale? Bueno, pues ahí hay un grupo heterogéneo de personas, hemos dicho algunos de los nombres, ¿vale? Y es en ese año ya cuando en 2002, después que se fraguan todas estas cuestiones, viendo como los asuntos legales que estamos hablando, desembarca lo que es la empresa Getafe Sport Sociedad Limitada, en el que el nuevo Consejo de Administración nombra a Ángel Torres como presidente del Getafe Club de Fútbol, a Antonio Alonso Herrero, como decíamos, el socio de Jesús Neira en este caso, vicepresidente del Getafe Club de Fútbol, y el resto del consejo, que está compuesto por Agustín Clemente Alonso y Maripá García Novo, dueños de la cooperativa Foguesa, Miguel Torralbo de Ofigevi, Manuel Ruiz Morales de Soto Hijos y Jesús Neira de la empresa Astron, como decía antes, y Jesús Martínez Velasco. Eso es el consejo de administración de estos, que para los que no sepan quiénes son, pues que esos son gente que construye vivienda en Getafe, por definirlo así de la manera más... Tengo una aclaración, porque aquí tenemos todo un ejército de Umpalumpas trabajando, y los 800 millones de pesetas que habías dicho antes ¿son en euros? Son en euros, 4.808.096,84. Así me gusta, que le den con el clavo. Toma exactitud. Gracias, Luis. Esa es una audiencia que está ahí a lo que tiene que estar. Ay. ¿Por cuánto adquiere el Getafe por las acciones del Ayuntamiento de Getafe? En este caso, las adquiere por... Esto ya es en euros, para que ya no va a ser más fácil. 2.150.000 euros. Digamos que se adquiere la compra de las acciones que tenía el Ayuntamiento. Getafe Sport, desde mayo del 2003, es propietaria del 97,6% de las acciones del Getafe Club de Fútbol, ¿vale? Que va realizando después posteriores ampliaciones, por exigencias, como decíamos antes, de la Ley del Deporte, el Consejo Superior del Deportes, en el cual les obligan a adquirir más dineros. De esas personas que decíamos ahí, poco a poco va cayendo gente, ¿vale? Vamos a resumirlo así, por no extendernos más, pero poco a poco de esa gente va desapareciendo. Alguno de los constructores va desapareciendo y es Ángel Torres el que se va quedando con la mayoría de esas acciones. ¿Por qué es importante toda esta historia que estamos contando cuando hablamos del Coliseum? Que cualquiera de los oyentes dirá, pues esta gente, ¿qué nos importa a nosotros cómo se hizo este proceso? Es importante por la parte del propio ayuntamiento que tiene, ¿vale? Pero todo esto, digamos, que empieza a tomar más relevancia el concepto accionarial cuando, y ahora digamos que vamos a adelantarnos un poquito en la historia y vamos a llegar a un pleno del Ayuntamiento de Getafe de octubre del 2011, en el que el señor Ángel Torres comparece en el pleno municipal del Ayuntamiento de Getafe porque estaba pendiente la subvención de 2010, hay que recordar, para que podamos situar el contexto político, en ese pleno ya gobierna el Partido Popular, está de alcalde Juan Soler, ya no gobierna Pedro Castro, y han ido a llevar, lo vamos a explicar luego, pero una parte de la subvención que se daba todos los años la han llevado a pleno, como el Partido Popular no tenía mayoría, Izquierda Unida, PSOE y Unión Progreso y Democracia votan en contra, con lo cual no se le paga al Getafe Club de Fútbol. Y entonces el Partido Popular pide comparecer allí en el pleno al presidente del Getafe para que explique por qué tiene que cobrar ese dinero o no tiene que cobrarle, ¿vale? Y allí es importante recalcar estas palabras que dice Ángel Torres, y por eso hemos estado contando lo de las acciones. Antes de que yo fuera presidente se cobraba menos de forma oficial y más de forma oficiosa. Alguna vez hubo que pasar por la calle Madrid número 13. Allí lo que había antiguamente era un bar. El bar Lido. Ha habido más cosas antiguamente en la calle Madrid número 13, ¿vale? Pero había un bar en su momento. Y había que subir a la primera planta, a cobrar en B, ¿vale? Estas son palabras textuales de Ángel Torres que están registrados en un acta de un pleno del Ayuntamiento de Getafe. ¿Por qué contamos todo esto? Porque el argumento, y esto aparece luego a raíz de estas palabras se abrió una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Getafe, en la cual, rápidamente el presidente del Getafe rectificó sus palabras y dijo, yo ese día estaba muy cabreado y dije cosas que debería haber callado. Pero aquí solo voy a hablar de lo ocurrido desde que soy presidente del Getafe de 2002, que es de lo que yo me responsabilizo. Se le calentó la boca y se pensaba que estaba en Onda Cero o en Radio Nacional. Yo me gustaría recordemos que el vicepresidente, cuando Getafe Sports compra tal, el presidente es Ángel Torres y el que toma el cargo de vicepresidente es Antonio Alonso, ex del PSOE, y que está presuntamente, ¿vale? Porque tampoco tal, mis fuentes son El País y Libertad Digital, ¿vale? Por si acaso, tampoco quiero ir a la cárcel, soy demasiado joven. Él, junto a lo que es el gabinete de Pedro Castro, están manchados por el tema de los pelotazos urbanísticos, entre ellos zonas como el Casar y varias zonas de que ellos han hecho la de la Esfinge. Una mano por aquí, otra por aquí.
Me ha Entonces, gustado esa, me gusta. para situar un poco de que... Presuntamente. Presuntamente, ¿vale? Presuntamente. Como diría Ramallo, Presuntamente. Arroba policía, estamos diciendo presuntamente. Hace poco me enteré de que eso realmente no sirve para nada. Lo voy a decir presuntamente, No, si no te salva, pero... No sirve para nada, pero Yo lo digo bueno, con toda la buena voluntad de un chico muy amable y que no se ha metido en un lío. Lo digo para poner un poco de contexto, de que esto no es una cosa que diga... Pues, porque a Ángel Torres muchas veces se le calienta la boca y a veces dice cosas que a lo mejor no son muy verdad. En este caso iba bien encaminado. Yo me creo lo que decía, porque como decimos, parte de su equipo que está involucrado con lo que está diciendo ya están manchados por corrupción. Entonces... Continúa. Porque si no, como en la cárcel. Os interrumpo un momento porque tenemos actividad frenética en el chat. Antes había Yolanda de Color dice acá el lechero. Bueno, luego veis la emisión y veis quién puede ser el lechero. Luego dice, comenta Yegua Beata, Yegua Beata, me encanta. Quien se hizo cargo entre comillas, después de Felipe González fue el Grupo Bahía. Luego dice, de los primeros que cae es Miguel Torralba. Y luego dice, Antonio Alonso, ex del PSOE y primer teniente de alcalde de aquella época, si no recuerdo mal. Eso es el primer teniente de alcalde. Cuando estamos hablando de la declaración de Ángel Torres, en este caso en el Pleno, y su rectificación posterior en la comisión de investigación, lo que queremos explicar es que el argumento de Ángel Torres es que el dinero que el Ayuntamiento de Getafe ha estado dando en subvenciones, y ahora vamos a ir a dar las cantidades porque las tenemos todas de todos esos años, el dinero que ha estado dando el Ayuntamiento de Getafe a la entidad privada Getafe Club de Fútbol no es una subvención, sino que se le está devolviendo el dinero que invirtieron en la compra de las acciones. Con lo cual yo ya no sé cuál es más delito de todo. Me puedo explicar, y aquí ya sí que esto es opinión, y ahí ya que cada uno lo que quiera. Yo no sé si es más delito que el Ayuntamiento, o sea, yo te compro a ti, Julio, tu empresa, pero yo, en vez de comprarla con mi dinero, la compro con tu dinero, porque tú me lo vas a ir devolviendo a mí poco a poco. No sé si nos ha quedado claro a todos, porque es realmente alucinante. Sí, no, ¿vale? que Es realmente puede alucinante. salir mal. Es realmente alucinante. Dice Juan Alcalá, vamos a dar un dato. Es difícil es que Ángel Torres pueda justificar lo del dinero oficioso con las mentiras que vertió en el pleno del Ayuntamiento. Lo cierto, según consta en las escrituras y en registro mercantil, es que la ampliación de capital social de Getafe Sport, recordar, una vez que se ha comprado, se amplía el capital, lo he comentado antes, de 714.000 euros, se ingresó en efectivo en la caja social. Casi nada, 714.000 euros en metálico. En metálico. Isabel Pantoja estaría orgulloso. Es interesante porque este es otro de los temas que se ha hablado mucho, y es que en ese momento, políticamente, estamos hablando de 2002, 2003, ¿vale? Que es cuando se adquiere la sexta y tal. Bueno, pues somos conscientes, en el 2004 llega José María Aznar al gobierno, es decir, hay un cambio político. Éramos ricos. Era un cambio político grande, y claro, sobre la mesa estaba, porque claro, aquí había otra vez, presunto delito en la constitución de acciones, y se supone que Esperanza Aguirre, hoy la señora esta que sale por las calles a pedir que se corten las calles, esta señora iba a poner una denuncia contra Pedro Castro y el gobierno del Partido Socialista de Getafe por un claro y evidente problema de alzamiento de bienes con las acciones. Pero, y esto hay que contarlo todo, se supone que Ángel Torres negocia con Esperanza Aguirre para, no sabemos a cambio de qué, Esperanza Aguirre no ponga la denuncia. Y todo esto lo vemos como en 2011, en el pleno de constitución del Ayuntamiento de Getafe, en el cual el Partido Popular por primera vez es elegido un alcalde, Juan Soler en este caso, como alcalde del Partido Popular. Esperanza Aguirre entra en Lord de Multitudes en el Teatro Federico García Lorca, ¿de la mano de quién? De Ángel Torres. Entraron los dos allí, que parecía que era su boda más que esta, y entraron los dos allí juntitos al este. Muchos de los que están aquí estaban pegando cacerolada fuera del pleno, porque estamos hablando del 15M, y estaban fuera, pero los que estábamos dentro, algunos no estábamos fuera. Yo no estaba con las cacerolas, lo reconozco, yo estaba dentro, y yo estaba dentro viendo que eso estaba sucediendo. Con lo cual, esto es importante. Y es importante por esa cuestión, ¿no? Porque estamos hablando, claro, la explicación en este caso de Ángel Torres, y con todo el respeto, para mí es la más fiable, porque si alguien siempre ha sido honesto hablando de estas cosas, ha sido Ángel Torres. Lo ha dicho, transparente. Luego intentó rectificar en la comisión de seguridad, pero transparente a Ángel Torres, nadie le puede negar eso, es una realidad. Los que no han sido transparentes han sido, digamos, la parte política, si le queremos llamar de esa manera. Entonces, en ese momento, o sea, tenemos esa circunstancia, ¿vale?
vamos a ir a lo de las cantidades, ¿no? Porque las cantidades aportadas durante tantos años, que supuestamente, según Ángel Torres, son el pago de la compra de esas acciones, con lo que estamos hablando aquí, de que estamos hablando de un delito, pues es muy grave, ¿no? Claro, estamos hablando de las subvenciones, y ahora vamos a entrar a las cantidades, como os digo. Pero no os olvidemos que el estadio lleva desde 1998 y todos los años que ha estado utilizándolo el club, ¿vale? Hasta hace 1 año y medio, en una situación de franca irregularidad. Es decir, es un estadio municipal en el cual ha estado utilizándolo una empresa privada, ¿vale? Y que, bueno, pues todos los gastos y servicios, que eso no están en las subvenciones, todo ha sido pagado por el dinero público, ese dinero que es de todas y de todos. O sea, la luz, el agua, el gas, todas esas cosas, que yo sé que hay mucha gente que le molesta que diga esto y que lo repita hasta la saciedad, pero ese dinero es un dineral. En la propia comisión de investigación que se conforma entonces, estamos hablando del año 2012, la estimación es, ¿vale? Esto es un informe del Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia, que está en mi poder, por si alguien tiene dudas si es real o no, esto aparece. UPyD, por si no habéis pillado el acrónimo, ¿eh? Las estimaciones sitúan esta subvención indirecta en torno a los 300.000 euros anuales. O sea que se calcula que unos 300.000 euros anuales le costaba al erario público esa serie de gastos que no están estipulados, ¿vale? Y ahí no contamos a los servicios de Lima que han ido a limpiar alguna vez el estadio, alguna vez, algún trabajador mismo me da una colleja, y es que dicen que han ido durante muchos años, o todos los arreglos que ha habido que hacer en la instalación, porque es una instalación municipal, o sea que eso sí tiene una lógica de que la tenga que hacer, o sea, todo este coste, vamos a decirlos, sin contar las subvenciones. Y esto, bueno, está así, o sea, lo reflejan no solo esto, sino también los informes de la Delegación de Deportes, algunos de ellos firmados por quien fue concejal de Deportes, Ángel Bustos, cuando era director de la delegación, y bueno, y hay informes de intervención que año tras año reclamaba a Alcaldía, en este caso, con Pedro Castro a la cabeza, de que esto era una situación totalmente irregular, o sea, que esto no es una cuestión. Vamos a los dineros, entramos ahí rápidamente en los dineros. Súper rápido, tenemos un comentario más de Yegua Beata que le ha cogido el vicio al móvil se nota que le mola el tema del que estamos hablando. Comenta, el Coliseum ha estado supuestamente, entre comillas, hasta sin seguro de responsabilidad civil por aquello de no resolver el tema subvenciones municipales. Sí, es cierto. Ahora cuando lleguemos al tema, digamos ya un poco a traerlo todo hasta ahora, para que lleguemos en el vamos a ver cómo, claro, pues esas circunstancias están ahí encima de la mesa, claro, es decir, no ha pasado nada afortunadamente, pero podía haber pasado, ¿vale? Cuando lleguemos al tema de las demandas de cientos de millones de euros que ha habido en este caso, pues veremos que se ha estado en esas circunstancias, ha sido muy grave. Voy a ser muy rápido con los dineros, ¿vale? Desde 1995 hasta 2001 el ayuntamiento se había gastado en el Getafe Club de Fútbol unos 18.000 euros. Ahí lo he pasado, eran pesetas, pero lo he pasado ya a euros para que no me digan nada, Julio. Te lo agradezco. Nada. En el 2002, o casualidad, cuando ya dice Ángel Torres que le deben el dinero de las estas, cuando empieza y eso, ya el importe de la subvención crece y son 661.113 euros. Bueno, tampoco es mucho. Es un dinero que también sea en 2003, venga, vale. Pero es ahí justo cuando, qué casualidad, que ahí Ángel tiene razón, es decir, justo cuando llegan ellos y se ponen, a partir de ahí hace la subvención, ¡pum!, de 18.000 euros en 6 años que se habían gastado en el fútbol, a 100 millones de pesetas, a 600.000 euros, es una cantidad que pasa. Sí que se critica una buena gestión. Claro, el 2004 ya pasamos a 931.000 euros, ¿vale? Recordemos que hemos estado hablando de que el dinero de la compra de las acciones, habíamos hablado en pesetas. Hasta 300.000 pesetas, yo creo que ya estaba pagado, ¿no? Hemos hablado de aquí, ya se le habían dado prácticamente 2.100.000 euros en 3 años. Ya estaba pagado, yo creo, eso. Yo creo que ha amortizado esta. Bueno, pues en 2005 se firma un nuevo convenio de colaboración y ahí es cuando, bueno, que ya por fin se aclara, ¿vale? Como los años antes, entre que el club había sido de unos hasta que cambien las acciones y tal, se firma. Se cede las instalaciones deportivas. Y bueno, supuestamente que va a durar durante 4 años este convenio y que puede extenderse, ¿vale? El ayuntamiento a partir de ese momento se compromete a pagar 2.100.000 euros para ese año, solo para 2005, para ese año, que son 6 meses, porque el convenio se firma en junio. 6 meses, 2.100.000 euros, y el importe total del equipo recibe, y a partir de ahí empieza a darse, se le da otro 1 millón y pico más. Ese año, 2005 al final, se le dan 3.236.000 euros, ese año. 2006, otra vez los 2.100.000 euros, que es lo que pone en el convenio, ¿vale? 2007 y 2008, aunque el convenio pone 2.100.000, se le dan 3 millones. Nadie sabe por qué. Por redondear. En vez de a 2 millones lo dejaron en 3. El famoso redondeo del euro. Efectivamente. 2007-2008, plena crisis económica. Cuando empieza la crisis, estábamos en la Champions League, decía Zapatero, pues en ese momento... Los brotes verdes. Pedro Castro creyó firmemente a José Luis Rodríguez Zapatero y dijo, pues yo 3 millones para el fútbol. 2009, el equipo recibe 3.700.000 euros.
¿Vale? El convenio decía 2.100.000, pero aquí se iba dando más dinero, pues porque entiendo que las necesidades eran acuciantes. En 2010, el 7 de enero, casualidad, en mayo había elecciones, no os olvidemos esto, que ya estamos en 2010 y había elecciones en 2011, que eran importantes. Se firma un convenio y se dice que como ha habido muchas críticas, porque claro, porque se te ha ido de las manos, había algunos que estaban fuera, algunos estábamos fuera diciendo, es una exageración, si son 2.100.000, ¿por qué le damos 3 millones? Entonces cuando empiezan las críticas, se dice, bueno, te vamos a dar solo 1,5 millones, que ya te lo hemos dado antes, ¿vale? Te vamos a dar 1,5 millones. Y ya está, y se queda así la cosa. Llegan las elecciones y pierde las elecciones el Partido Socialista y gana el Partido Popular y volvemos a ese pleno del ayuntamiento en el cual el Getafe exige el dinero que le falta de los 3 millones y pico que le estaban dando los otros años, aunque en el convenio dijeran 2.100.000, que los colegios hubieran exigido 600.000, porque es lo que está firmado. Nadie respetó el papel en ningún momento. O sea, aquí era todo a hechos consumados. Y va y reclama que quieres 1 millón y pico, que es cuando el Partido Popular lo lleva a pleno porque no tiene mayoría y se le vota en contra, en este caso PSOE, Izquierda Unida, UPyD. Le votan en contra. Y es cuando en este caso el Getafe Club de Fútbol, y ahora llegamos a eso, pues decide llevar al ayuntamiento a los tribunales exigiendo, porque el convenio era 4 años, más 4 como os he dicho, faltaba la letra pequeña de que eran otros 4 años más, pues el hecho dice, pues mira, si son el último año me dieron 3.100.000, pues por 4, pues me debéis 12 o 15 millones de euros. Y luego he hecho más gastos y estas cosas. Ahora vamos a ir a esos dineros. El total dinero entregado a la empresa privada, el Ayuntamiento de Getafe, hasta ese momento llegaba ya a 17 millones de euros 671.726, ¿vale? Estamos hablando de 2010. Está entrando ansiedad según va creciendo el número, ¿eh? Pero cuando acabemos. Recordemos que esto es 2012. Estamos en 2010. Estamos en 2010 todavía queda una década. Esto se dice, estas son las cuentas que hacen en la comisión de investigación de 2012, que por eso has dicho tú 2012, ¿vale? Recordemos las palabras de Ángel Torres. Subvención no. Deuda de una empresa en quiebra que nos tuvimos que hacer a cargo. Alguien podría decir, no lo hubierais hecho. Nosotros nos metimos para ayudar, para colaborar. No teníamos por qué sacar adelante un club que había desaparecido, que estaba desaparecido, y estuvo. Y hay declaraciones y pruebas, tanto mías como del alcalde, y se vendió 2 veces sin cobrar, y yo creo que es delito, ¿eh? Y ahora no podemos, yo por lo menos, no estoy dispuesto a asumir el que no se cumpla ese convenio. Estas son palabras textuales de Ángel Torres en la comisión de investigación, está grabado, está en las actas. O sea, que esto no es que nos lo estemos inventando nosotros. Maravilloso que diga. Yo creo que es delito, ¿eh? Me da la sensación de que... Es un poco como cuando Israel dice, es que claro, estáis bombardando niños. Claro, es un estilo, sí. Hay que decirlo que siempre lo que se ha utilizado como excusa para estos convenios, porque el convenio se firma un convenio que firma una entidad pública, lo realiza para hacer una actividad, ¿no? Es decir, el convenio que se firmaba en este caso... O sea, se firmaba, claro, ahí no ponían lo de las acciones y estas cosas, no lo podía, esto nos entendamos en 2012. Pero ahí lo que ponían era, el dinero se entrega a cambio de que, y se tenían que inventar algo, claro, había que rellenarlo con algo. Y la excusa era la escuela municipal, la escuela de fútbol base que tiene el Getafe Club de Fútbol. Una escuela que ha llegado a tener 500, 800 niños, algunos yo he sido entrenador de esa escuela, o sea, puedo hablar de eso, donde el coste medio que cualquier niño que juega allí está en 400, 500 euros. No sé, hace ya un tiempito que no me sé las cantidades, seguro que ha subido, porque bajar seguro que no ha bajado. No, baja no baja nada. Pero estamos hablando de un coste de 400, 500 euros, vamos, que no es que fuera una cosa accesible, es decir, estaban disponiendo de unas instalaciones públicas de manera gratuita, le cobraban a los padres y además el ayuntamiento le daba 3 millones de euros, todo muy lógico. Todo muy lógico, como podéis comprobar. Esa era la excusa oficial que se decía. Yo digo, informes en contras de intervención, de Junta de Gobierno. Bueno, la cuestión es que llegamos ahí. Llegamos al a ese momento en el que se plantea la denuncia. A partir de ese momento, claro, el ayuntamiento, con Juan Soler en ese momento, se queda en stand-by. Decían antes ahí lo de la falta de seguridad. Es decir, claro, el convenio, al estar paralizado, no creáis que nadie llega y dice, oiga, es que usted, no puede utilizar esta instalación, porque si la empresa denuncia al ayuntamiento porque dice que le deben, no se das cuenta, eran 25 millones de euros, porque empezaron a sumar allí 3 millones, más 3 millones, más 3 millones, más gastos, más cosas judiciales, y eran 20 y tantos millones, no lo quiero decir. Lo podéis ver porque está en el AS y en el Marca. En periódicos de referencia está ahí donde podéis comprobar las cantidades de la denuncia que ha estado muchos años. Bueno, esa denuncia, digamos, empieza en ese momento. El Partido Popular no hace nada contra el Getafe Club de Fútbol en el sentido de exigirle, bueno, pues yo creo, pues eso, que pague la luz y el agua al llegar de una instalación. O sea, no hay convenio, no se le da dinero porque el Partido Popular, como no tiene mayoría en el pleno del ayuntamiento, dice que no puede darle nada, pero le deja la instalación gratis y allí no se mueve nadie.
¿vale? Allí no se mueve nadie ni pasa nada. Pasan esos 4 años, la legislatura del Partido Popular pasa sin pena ni gloria porque le dejan hacer lo que él quiera en el estadio, pero no le dan dinero. Porque como no tienen mayoría, porque los que no sepan las cuentas, el Partido Popular tenía 12 concejales solo y la mayoría se la daba a UPyD en este caso, pero como UPyD no votaba esto a favor, pues aquello se quedaba bloqueado. Y llegamos a 2015. En 2015 cambia el gobierno, entra el gobierno del Partido Socialista, entra Sara Hernández de alcaldesa en este caso, y se encuentra, pues tiene una denuncia allí planteada y bueno, pues intentan porque solventar un problema pues que les viene heredado en ese caso de ver cómo solventan esta situación. Y entonces, bueno, pues empiezan a exigirle que, pues bueno, se presenta el concejal de deporte, Javier Santos, un día en la instalación para, digamos, hacer vigencia de una instalación que es propia, y los agentes de seguridad privada que tiene el Getafe Club de Fútbol no dejan entrar al concejal de deportes en la ciudad deportiva del Getafe Club de Fútbol. Porque claro, porque es suya, si le han dado las llaves, si las tiene él, pues él dice que allí no pasa nadie. Conozco cierto grupo de gente con poco pelo que a lo mejor se le podría contratar. Pues empiezan en esa cuestión y claro, pues se empiezan a movilizar. En el convenio famoso, la policía municipal se encarga los días de partido, y esto en Getafe Norte sé que a los vecinos les encanta, de limitar las plazas de aparcamiento del campo para que se quede una serie de plazas exclusivas, televisión, políticos, presidentes, estrellas del fútbol, no sé, o sea, los que tienen que dejar el coche en la puerta porque no pueden andar, se conoce, o tienen algún problemilla. Pues esos se ponen allí y esos tienen eso. Pues el concejal de seguridad en este caso, siendo Herminio Vico, pues decide no mandar a la policía ese día y no se corta esa, y entonces el presidente se enfada y dice que le va a poner una demanda y tal, no sé qué. Se supone, porque ya digo, está en estado muerto y está pendiente, sabemos que los procesos judiciales son lentos. Recordemos que sigue la demanda, estamos hablando 5 años después, la demanda está pendiente. Ángel Torres cree que puede ganar esa denuncia, que supondría un roto para las arcas municipales de 20 años. Eso. Entonces llega un momento en el que nadie sabe cómo, hay presiones, la alcaldesa hay declaraciones públicas que la podréis ver de mí, dice vamos a solucionar esto, Ángel Torres tiene que pagar, etcétera, etcétera, y de momento se firma otro convenio. Nadie sabe cómo, los rumores, estos son rumores, esto no lo hemos sacado a ningún lado, son rumores, que ninguno ha desmentido. Hay algunos que hemos hecho entrevistas, algunos de ellos, en las cuales no han negado que las denuncias existan. Pero yo no he visto las denuncias, con lo cual se supone que Ángel Torres había denunciado tanto al concejal de deportes por intentar entrar en una instalación municipal, tanto al concejal de seguridad por no mandar a la policía, como la propia alcaldesa por no cumplir no sé qué convenio, o sea, porque denunciar es gratis. Entonces Ángel Torres los denuncia y claro, hoy en día hay que reconocerlo que la política, con nada que tengas una denuncia y te imputen, pues alguien te puede exigir tu dimisión, y el Partido Popular esas cosas les encanta, aunque no saben de nada, exigen la dimisión. La cuestión es que se firma un convenio, nadie sabe de qué, que es un convenio que bueno, pues que básicamente dice lo mismo que los anteriores, pero esta vez sin dinero. Hemos avanzado, esta vez ya no le vamos a dar dinero. Y bueno, o sea, no había salido de la sentencia, pero estaba a punto de salir y alguien ya sabía cuál iba a ser el resultado de la sentencia, y es que no le iban de que no había que pagarle dinero. Y uno de los puntos que dice ese nuevo convenio es que dice que todas las reclamaciones o procedimientos existentes con anterioridad a la firma del presente convenio, es decir, todas las denuncias que estén, se retiran todas, tanto las del Getafe que haya pedido dinero como las del Getafe contra posibles personas que hayan hecho. Entonces se quitan todas las denuncias y borrón y cuenta nueva. Dejamos borrón y cuenta nueva y se firma un convenio. Un convenio que se hace por 4 años, prorrogable por otros 4, y que establece varias cosas curiosas, ¿vale? Curiosas, por ejemplo, claro, ya da vergüenza, ya 20 años después que no pagan a la luz y el agua y el gas, pues dice, hombre, pues y había mucha gente que éramos muy pesados exigiendo eso. Entonces se pone esta coletilla, que se pagarán los suministros mediante ingreso en la cuenta que designe el ayuntamiento, porque claro, como una cesión, hay que explicarlo, un convenio no le puede dar la titularidad de una instalación pública a una empresa privada, ni a un particular, porque es un documento, es un convenio, es un acuerdo entre dos entidades para hacer una cosa concreta, no es para una cesión de una instalación. Es que ha sido irregular durante todo el proceso. Entonces no se le puede poner a nombre del Getafe, con lo cual el Getafe no tiene la factura de Iberdrola en la cual él le diga, usted debe, pues una factura de la luz de Iberdrola del Colisión tiene que ser muy cara, porque mirad las luces que tiene, más que el arito este seguro que cuesta, que aquí es obvio. Entonces, claro, pues entonces, claro, ese dinero no se puede pagar así, entonces se lo tiene que pagar al ayuntamiento, y el ayuntamiento lo paga y el Getafe se lo tiene que pagar luego. Entonces dice que se hará por compensación de créditos que pudieran existir a favor del ayuntamiento de Getafe, ¿vale? Pues Ángel se reserva esa coletilla, no sea que gane el juicio, me deban estos 20 millones y ya tengo la luz paga aquí
vamos, para las 18.000 generaciones, porque imaginaros 20 y tantos millones de generaciones que pueden ser. O a través de financiar actividades que designe el ayuntamiento. Es decir, no paga la luz, el agua y el gas tampoco, sigue sin pagarla, pero bueno, pues eso, pues por ejemplo, creo que todos conocéis aquí lo que es el FITEC, el Festival Internacional de Teatro en la Calle, pues ese año el Getafe dio 60.000 euros para esa actividad. Compensa. ¿Vale? Pero que lo da pagando la luz. Claro. Daros cuenta el negociacio que es para el ayuntamiento de Getafe, que dice, no, pone Getafe Club de Fútbol, patrocinador del FITEC, 60.000 euros. Dice, no, pero si hemos pagado 120.000 de luz. Negocio redondo. ¿Qué más dice ese convenio? Entre sus lindezas. Dice mucho, porque dice además que el gobierno municipal, cuando firma ese convenio Sara Hernández, se compromete a elevar al pleno de la corporación en un plazo que no excederá del primer año natural desde la firma del convenio, estamos hablando 2015-2016, creo que firmó 2016, que se lleve a pleno el debate sobre la enajenación, o sea, sobre la venta, que era el melón que después de tantos años se había vuelto a poner encima de la mesa, que esos que hablaban de acciones y de venta y de deudas que me deben, lo que realmente querían era comprar el estadio. Querían comprar el estadio, qué casualidad. Y entonces se dice que se va a hacer se haga ese debate en el pleno, es decir, el gobierno municipal no se compromete a la venta, sino que se lleve a pleno, porque evidentemente necesitas una mayoría, hay que ampliar el plan general de ordenación urbana, o sea, hay una serie de cuestiones que hay que hacer, ¿vale? Y que se va a llevar. Y se incluye en ese convenio de manera no casual, evidentemente, porque se dice que ese debate se hará en función a las referencias catastrales, que es evidente, ¿no? O sea, yo no te voy a vender a ti mi piso y al final te voy a dar la referencia catastral del de Gabriel. Pues sería un poquito... O sea, eso tampoco parece muy listo, o sea, parece falta ponerlo, pero ¿cuál es el objetivo de poner las referencias catastrales y cuáles son las propiedades? Poner el valor. Todos sabemos, la falta de eso, que el valor catastral de cualquier cosa es inferior al valor de mercado, y más en el terreno y en la vivienda. Claro, sorpresa, ¿cuánto dinero creéis que valía todo lo que supone el Coliseo Alfonso Pérez? La ciudad deportiva, todo eso en valor catastral. 8 millones de euros, no llegaba a 8 millones de euros. 8 millones de euros. Tiene pinta de delito, que diría. Entonces, este es el compromiso que se lleva. Se dice, esta venta se va a llevar a pleno, cosa que realmente no se hizo. O sea, al final esa parte del convenio la incumplió el ayuntamiento porque el gobierno municipal no lo llevó a debate. Es verdad que sí que hubo diversas reuniones con los grupos municipales que estaban en ese momento. La alcaldesa convocó ahora a Getafe, al Partido Popular y a Ciudadanos, que son los 4 partidos que en el periodo 2015-2019 estaban en la corporación municipal, y con informes técnicos que hubo de eso, y se dijo que la venta no era posible, ¿vale? Ahí esas son mis dudas personales, ¿eh? Yo no he hecho dudas, yo creo que sí es posible, pero que la venta no era posible, ¿vale? Incluso en esas reuniones participó el Getafe Club de Fútbol, y entonces, bueno, pues se quedó ese convenio ahí, ¿vale? En el que sigue sin pagar el agua y la luz, ya os explica cómo no, en el que no paga nada, porque no paga por el uso de la instalación, y en el cual tiene, bueno, pues se hace 4 años más 4, que es, bueno, pues por salir del paso, después de estar 4 años del Partido Popular sin hacer nada, ¿vale? Y ahí es verdad que no se da, pero se sigue planteando esa posibilidad, ya digo, se puede vender, se puede hacer un convenio, o no se puede hacer un convenio, o una permuta, ¿vale? Curioso la posibilidad de la permuta, porque siempre se ha dicho, y ahí, de que Ángel Torres tiene comprado unos terrenos de suelo al otro lado de la M45 para construir un futuro estadio, ¿vale? Que eso, ahora cuando lleguemos al convenio actual, nos dará pie a explicar las dudas que quedan sobre el convenio actual. Pero bueno, la realidad es que al final eso no se ha producido. Os he dicho el coste del suelo, y es verdad que esto empieza a remontar desde que hace unos años se lleva hablando, y lo hemos escuchado todos, ha salido en los medios, de la posible venta de la empresa Getafe Sport, lo que es el dueño de Getafe Club de Fútbol, a alguien, vender lo que sería el campo, el club, ¿vale? Siempre se habla mucho de que si existe esa posibilidad, cuando venían los jeques, que si no vienen los jeques, los petrodólares, todas estas cosas. La realidad es que, lo ha explicado antes Gabriel un poco, con los conceptos de inglés, la gente que ha comprado equipos de fútbol lo ha comprado porque había algo detrás. Si el Málaga se ha comprado y dentro de nada, siempre se dice que si la Rosaleda antes después lo hacen unos pisitos allí y ya no hay equipo de fútbol ni hay nada, y el Málaga está en segunda ref. ¿O primera? En primera. Primera ref. Entonces, claro, o sea que nadie compra un equipo de fútbol, parece que lo explicaba antes Gabriel, vale mucho, pero realmente no vale tanto si no tiene unas propiedades detrás o algo que le respalde para tener un futuro. Porque esto ha sucedido en otros muchos casos. Es decir, me gustaría, dale. Sí. Me gustaría, por aportar algo, porque llevo aquí callado tal, también lógico porque él sabe mucho más, recordar como anécdota lo de los jeques del Getafe.
De repente de la nada salen 2 jeques. ¡Buah! ¡Qatar! ¿Quiénes son esos? Y... todavía no se ha... corrígeme si me equivoco, todavía no se había hecho la venta, pero ya estaban como siendo amiguitos. Y a lo que pues Ángel Torres les invita al campo. Y ya un señor un poco raro, pero bueno, lleva sus pintas de jeque. Y la venta nunca se llevó a cabo. Y con el tiempo se descubrió que ese famoso jeque que había ido y tal, no era jeque. Y por ser no era ni árabe, era un taxista brasileño al que habían contratado y le habían vestido para que fuera allí a sacarse fotos. Cada vez me gusta más todo esto. Y a día de hoy es muy fácil encontrar las fotos de Ángel Torres, de la manita, como... Mira, que no vemos cojete importante. La hostia. Venga, ya acabamos ya con la historia, van a enrollarnos más, que la gente tiene que comer. Estamos en 2019, nuevas elecciones, no se ha llevado, como os he dicho, ese proceso al pleno de la corporación, según estaba estipulado. Hay una serie de cláusulas de ese convenio en el cual, pues por ejemplo, ¿no? Pues todos los gastos de mantenimiento de la instalación son, claro, el responsable es el Ayuntamiento de Getafe. Entonces los gastos de mantenimiento y de obras que haya que hacer las hace el Ayuntamiento de Getafe. Sin ir más lejos, claro, daros cuenta que estamos hablando de un equipo que juega en Primera División, que ha jugado en Europa, que hay unas exigencias tanto de UEFA como de la Federación Española de Fútbol o de la Liga, con una serie de circunstancias en las cuales, bueno, pues el Ayuntamiento ha llegado a invertir, pues eso, más de 2 millones de euros, si no recuerdo mal, creo que 2 millones de euros en el arreglo de las luminarias, por ejemplo. Pero el arreglo de las luminarias, que es que claro, solo afecta al contrato de televisión de esta empresa privada. Que sí, que se verá muy bien en el Coliseum a partir de ahora, pero que esto afecta para un contrato de televisión, o sea que es un poco absurdo en cuanto a la relación entre lo público y lo privado, ¿vale? Entonces, claro, pues eso, el Ayuntamiento, pues esa factura se ha tenido que ir pagando. Es decir, el Ayuntamiento, el club, luego ya, entre mejores o peores relaciones, de si le han pasado la factura antes, le han preguntado, ¿arreglo las luminarias o no? Es decir, es que no tiene por qué preguntárselo, que es un absurdo, es decir, porque tú has firmado un convenio en el que tú te vas a hacer cargo de las obras, con lo cual él hace las obras a su criterio de interés y luego le pasa la factura. Y luego ya lo que tarden en pagarla, él sabe que van a tardar en pagársela, pero sabe que se la van a pagar, porque no les queda más remedio. Entonces, aparte de los gastos de suministro, que estamos hablando de que se han estado pagando hasta entonces. ¿A qué llegamos? ¿Cuál es la última, digamos, el último paso, digamos, de toda esta historia? Pasan estos 4 años, sí, nos hemos presentado el convenio espérate, he mirado la fecha, porque es que la tengo aquí delante, o sea que no creáis que... Aprovecho tu búsqueda para decir que Yegua Beata ha comentado por el chat. Estamos activos la Yegua Beata hoy. Ángel Torres se llegó a ir a Qatar con Manu del Moral, uno de los capitanes del equipo entonces, como parte de la performance del taxista brasileño. Lo que se conoce en un el Erasmus futbolístico. Hay gente que le toca ir a Londres y a trabajar de camarero, y gente que se va a Qatar a ver si pilla algo. Sí. Efectivamente. Pues eso, estamos hablando de 2022, 2023, ¿vale? Ya estamos llegando, van a llegar antes de las elecciones. Siempre estas cosas antes de las elecciones es un tema que es complicado. Sí, se intenta resolver siempre lo posible antes de las elecciones. Como os decía, el convenio de 2015 creo que son 4 más 4, o sea que llegaba justo hasta 2023, ya no se podía apurar más y hay otro factor que ahora entramos. Pero vamos a explicar, si queréis, lo que es el último convenio, el último acuerdo, ¿vale? Que no es un convenio, que por fin se hace una cosa que fastidia mucho, legal. O sea, por fin, después desde 1998 a 1993, hasta 2023, se consigue hacer una cosa legal. Y una cosa legal que es una concesión administrativa, que está regulada por las leyes y que establece cómo tiene que ser. Luego ya veremos que tiene su cosita, ¿vale? Que le dando la vuelta, pero es la primera vez que se hace algo legal dentro de la relación Ayuntamiento de Getafe Coliseum, Getafe Club de Fútbol, ¿vale? Y sé que molesta mucho que se diga así, pero es que es la realidad. Es decir, es la primera vez. Se hace una concesión administrativa. Una concesión administrativa es cuando tú un bien público, en este caso una instalación, se la cedes a una empresa privada para su explotación durante X años. Y está regulado por ley. Tiene que pagar un canon y a partir de ese canon que paga, pues tiene que, además del canon, pues tiene que hacer una serie de obras, un mantenimiento y luego, en los años que sean, en este caso vamos a hablar son 40 más 10, son 50 años en los que la empresa privada se queda con la instalación, ya sí se hace cargo de todos los suministros. Nos ha costado 25 años que pague la luz, el agua y el gas. O sea, como gran éxito. Entonces, a partir de ahí, ¿qué datos tiene esta concesión administrativa? Os he dicho que son 50 años, que tiene que pagar un canon, porque además en este caso se le da el Coliseum, la ciudad deportiva y el local que está enfrente de la instalación, que yo creo que eso es para la Federación de Peñas. La
hacerme así, o para la fundación o no sé qué. Yo es que no soy muy futbolero del Getafe. Es lo que tengo entendido, que es para... Entonces ahí se habla de que el club anualmente tiene que pagar por el estadio 205.000 euros. Yo creo que nos hagamos cuentas un poco de las cantidades de las que veníamos hablando de 2001, 2002, las cantidades. 205.000 euros va a pagar por el estadio, ¿eh? Va a pagar 37.000 euros de alquiler por la concesión por el local de Teresa de Calcuta y 505.000 euros por la ciudad deportiva, ¿vale? O sea, es verdad que la ciudad deportiva es un poco más grande, pero hombre, un estadio parece algo más relevante. Bueno, las cantidades ya las dejamos a interpretación del personal, no vamos a decirlo, ¿vale? Es curioso cuando te dicen que el canon establecido para la ciudad deportiva se considera entregado mientras que se mantengan, ¿a que no sorprende?, las escuelas municipales de fútbol. Es decir, el Getafe no tiene que pagar el canon de 505.000 euros durante 50 años mientras que existan las escuelas de fútbol. Nos siguen vendiendo la misma moto 25 años después otra vez. Esta vez no pagamos. O sea, esto hay que ser agradecidos encima. Porque hasta ahora nos costaban 3 millones de euros y ahora ya no vamos a cobrar 505.000 euros. Bueno, vamos mejor, hay que reconocerlo, yo no puedo negarlo. También me gustaría apuntar que la Liga hace no rebajas fiscales, por así decirlo, pero puede llegar incluso a dar dinero a los clubes de fútbol por tener escuelas deportivas. Entonces, realmente han pasado de no cobrar del ayuntamiento a no cobrar, a no pagar, tranquilamente, pero la Liga le está pagando por tener. O sea que todo sigue igual, incluso a lo mejor le viene incluso mejor el trato. Claro, seguimos. El resto del canon, el canon que va del tanto los 37.000 como los 200.000 del estadio, o casualidad, también existe una cláusula, hay una forma de no pagarlo. Y es que todo el dinero que vaya a invertir en las obras lo puede amortizar, es decir, como va a hacer mejoras en el estadio, lo que dice la concesión es, oiga, usted no hace falta que lo pague porque digamos que está haciendo mejoras en la instalación. Entonces todas las facturas que presente de mejora del estadio, y luego vamos al por qué se llega a esta concesión, para cerrar el final si os parece por lo gordo, pero mientras que todas las obras que se hagan, digamos que tú presentas la factura todos los años hemos arreglado las luminarias, que decía 800.000 euros, 4 años menos que tienes ya de pagar el canon. Nos comentan por el chat que en el local de Teresa de Calcuta se acaban de inaugurar las oficinas del club. Ah, vale. Pues oye, sí, es verdad, lo ponen en la concesión vitalicio pone que el equipo no tiene sitio para tener las oficinas del club y que por eso se le cede, ¿vale? Yo pensaba que también iba a meter ahí algo de la federación o de la fundación, pero está guay. Si necesitaban más sitio porque no tiene suficiente con un estadio de fútbol de 17.000 personas ni una ciudad deportiva, yo entiendo que se les cede un local porque sabemos que el resto de entidades de la ciudad, vamos, se ve aquí. O sea, el Soviet ahora mismo será por metros cuadrados. Nos sobra aquí, claro, vamos. Será por metros cuadrados. La gente de vegetación, pues imagínate, pues no tiene metros cuadrados para... También me gustaría apuntar, igual que he hecho antes con las escuelas deportivas, es que la Liga también perdona, incluso puede llegar a dar dinero, como fue el caso del CVC, por invertir dinero en el estadio. O sea que de la misma manera, si el Getafe quiere remodelar el estadio, no le va a costar pasta porque le asumiría el ayuntamiento, como hemos dicho, pero la Liga sí que les pagaría a ellos por llevarla a cabo y le placería. Entonces es un negocio redondo. Se me ha adelantado Gabriel, ese era el final. Es decir, el Getafe tiene un acuerdo, la Liga de Fútbol Profesional tiene un acuerdo, que estos días vuelve a ser noticia, el CVC, con el famoso fondo de inversión CVC, en el cual les ha adelantado, digamos, un dinero por el 10% de los derechos televisivos, y a cambio de ese dinero les pone unas cláusulas, que es la verdadera razón por la cual Ángel Torres, esta vez sí, firma una concesión administrativa. O sea, no lo firma porque se ha cansado de pelear, se ha aburrido o se le han puesto muy difícil los políticos. No es verdad. Lo hace porque el contrato de CVC establece que el Getafe Club de Fútbol tiene ahora la obligación de reformar su estadio y para eso le da la módica cantidad de 52 millones de euros. Hostia, yo no sé la pasta. Pagar en comodísimas cuotas. Y el Ayuntamiento de Getafe le cobra 200.000 de alquiler. O sea, que es que cada obra que haga... O sea, daros cuenta que los 200.000 era sumarlos a los 52, porque a él le dan 52 millones para hacer la obra. Y esas facturas de la obra se las va a pasar al Ayuntamiento de Getafe y al de CVC no, pues a la Liga. Pero bueno, a la Liga para justificar ese dinero. Con lo cual, ese dinero también es beneficio, ¿vale? Llámale como quieras, pero no tiene. Son 52 millones de euros que tiene para arreglar el campo. Os preguntaba antes de que se decía de que tenía terrenos en el otro lado de la M45 y él siempre ha especulado me llevo muy bien con el Partido Popular y ese terreno, si me lo urbanizan, pues claro, con 52 millones de euros haces un estadio.
estamos hablando de mucho dinero. Yo no sé cuáles son las obras de algunos y no querría decirlo, pero vamos, no sé si... O sea, Osasuna no sé si le ha costado 30 o 40... O sea, que con 52 millones haces un estadio prácticamente nuevo, ¿vale? O sea, que al final hay que agradecerle que se haya quedado con la antiguaya encima. O sea, a eso voy. O sea, tiene 52 millones y por eso se ve obligado a firmar la concesión, porque él no puede hacer las obras y entonces no puede justificarla, porque si las facturas vienen a nombre del Ayuntamiento de Getafe, CVC le dice, oiga, si lo que está, ¿quién está haciendo? O sea, CVC... La gente que tiene dinero de verdad son serias, no son como los políticos ni como los empresarios de Getafe, son serios y dicen, oiga, usted no me va a dar a mí una factura del Ayuntamiento de Getafe porque la instalación es del Ayuntamiento de Getafe, la instalación tiene que ser suya, por eso él quería comprarla, porque tenía 52 millones de euros, por eso es vergonzoso que en la concesión de hace 8 años le digamos que vale 8, es que daros cuenta el pelotazo que hubiera sido. Si de 8 pasamos a 52 y hace el campo nuevo, se lo vendemos y se queda con el estadio, y todavía te lo intentaban vender como diciendo... Pero José, ¿no ves el negocio? Digo, ¿qué negocio? O sea, por más vueltas que le dabas, tú no le ves la historia, ¿sabes? Entonces, claro, ese es el verdadero motivo por el que se firma esta concesión, ¿vale? Hay que decirlo también, porque si no digo esto, entonces cuando salga por la puerta, alguno me va a quemar el teléfono y alguno me va a dar 2 hostias. Con razón. En este caso, el concesionario, el Getafe Club de Fútbol, se compromete a aportar 150.000 euros al año a las entidades deportivas y asociaciones locales, siendo la Delegación de Deportes del Ayuntamiento la encargada de controlar, canalizar y repartir ese dinero, ¿vale? O sea, que sí va a pagar algo, 150.000 euros. Porque de lo otro que hemos dicho del canon, realmente no lo va a pagar porque lo va a justificar con todos los otros. O sea, estos 150.000, esperemos que se cumpla, porque ya digo que la mayoría de los comercios... Esto sí que es legalmente, esto sí que se puede ir a la justicia, es más fácil, porque lo otro es que era todo muy chapucero. Esto ya se supone que tiene un legal y se puede ir, ¿vale? Entonces, él tiene derecho a hacer las obras lo que quieran. Os he contado lo del dinero, de este convenio, de las cosas más importantes, por no enrollarme más. Y tiene todo él tiene que devolver a la instalación dentro de 50 años como debe ser. Puede ocupar a ver si está aquí lo del nombre, ¿no? Que es lo más gracioso, lo del nombre, que se ha hablado mucho, que yo prefiero leerlo, lo del nombre, porque se han dicho muchas burradas, incluso en el pleno del ayuntamiento. Ha habido gente que ha dicho muchas burradas. En lo que lo busca pongo un poco de contexto, ¿sabes? Dale. Aportar algo, y es que pues hay un hombre llamado Alfonso Pérez que tiene un estadio. Que bueno, han decidido que tenga un estadio, porque él, si no me equivoco, no sé si nació en Getafe, pero sí que creo en Getafe, y era futbolista, y bueno, si no me equivoco, ganó Juegos Olímpicos, obviamente con la selección española, y decidieron no recuerdo si fue en el 98, sí. Ponerle el nombre Coliseum Alfonso Pérez, y que hace poco, a raíz de la victoria mundialista de la selección femenina, decidió él, nadie se acuerde de mí, pues voy a decir burradas, a ver si la gente entre ellas... Sí, burradas machistas. Sí, no, tampoco hace falta recordarlas, pero lo típico de las mujeres no saben jugar al fútbol, no como los hombres. Y pues dijeron, pues muchas gracias, ¿te acuerdas del estadio? Pues ya no lo tienes. Y había un poco de lío de quién es el que realmente puede quitar el nombre del estadio. Si es el ayuntamiento o si es el club. A ver qué pensáis vosotros cuando lo escuchéis. El concesionario podrá modificar, el concesionario es el Getafe Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva. Podrá modificar el nombre del estadio siempre que mantenga el nombre de Coliseum, a continuación del derivado del patrocinio del que considere disponer el club, debiendo comunicárselo al ayuntamiento para su conocimiento. El ayuntamiento velará porque esta nueva denominación se acorde con el interés general sin perjudicar la imagen del municipio, manteniendo el espíritu y valores deportivos, de igualdad y de diversidad, y así se lo exigirá al club. Todo ello sin perjuicio de que a título administrativo y de policía continúe denominándose únicamente Coliseum Alfonso Pérez. Es decir, lo que se aprobó el otro día en el Pleno fue cambiar el denominado título administrativo. El nombre del campo, desde que se firmó este acuerdo, le corresponde al Getafe Club de Fútbol. Y evidentemente, claro que decía el concejal de Deportes, no vamos a permitir... Bueno, o sea, si se llama Tecnocasa, se llama Tecnocasa. Y a mí Tecnocasa mismo no me parece bien que sea una instalación pública que se llame Tecnocasa. O sea, a mí a lo mejor no me parece bien, pero el ayuntamiento no va a poder decir nada, porque decir que Tecnocasa va en contra de los valores de diversidad, igualdad, porque estamos hablando de eso, de Spotify, de Civitas, del Wanda, estamos hablando de esos nombres. No estamos hablando, no sé, visto lo visto como está últimamente las cosas, no sé qué era llamar Perro Sánchez, alguien al Coliseo, o algo así, pero... Claro, pero que entiendo que eso, cualquier cosa absurda es así, pero que el cambio de nombre es responsabilidad única del club, porque se ha firmado el ayuntamiento con el club, no es una cuestión de esto, ¿vale? Que no se me olvide, que también tiene otro beneficio. El Getafe
va a crear 25 plazas para niños becadas en la escuela de fútbol. Que luego digáis que no es generoso el de los 52 millones de euros. 25. 25. Corred 25, que vuelan, corred que vuelan. 25. Hombre, imagino que esto irá a través de servicios sociales y tendrá un control. Pero son 25, que no digáis que no es cuestión generosa. No, ahora se llama Colisión Agenda 2030. Por ejemplo. Bueno, no, ahora hasta 25 niños. Así que eso, esto es un poco la historia de todo el Coliseum, ¿vale? De estos 25 años, ¿vale? Pues podríamos haber hecho como homenaje a los 25 años de su inauguración, en vez de las cloacas del Coliseum. Pero esto es un poco la historia, y de verdad que es una historia un poco vomitiva. Yo tengo hechos cálculos, y ya acabo con esto, de cuánto dinero le ha costado al Ayuntamiento de Getafe. He estado utilizando un pequeño informe, que le pasé a Gabriel y que hice yo, esto es de 2016, yo que 2015, cuando se hace el último convenio, 2015-2016, y para entonces, ¿vale? Luego es verdad que habría que sumarle la luz y tal, pero yo estoy en cuenta de que el Ayuntamiento de Getafe le ha costado, esta empresa, contando, y cuento la construcción del estadio, ¿vale? Que creo que hay que contarla porque es un dinero público invertido ahí, 60 millones de euros aproximadamente son mis cuentas la que le ha costado. Yo creo que es algo más ya, porque teniendo que esto de 2016 han pasado 7 años y no lo tengo actualizado, pero ponerle a 300.000 más al año y se lo sumáis cada uno en vuestras casas. O sea, esto le ha costado a la ciudad. Ya digo mi opinión personal. Cuando se ha hablado tanto, y yo creo que es un bien público, y bueno, y es verdad que lo he discutido con mucha gente, con gente que sabe mucho de esto, y es verdad que claro, vendérselo a una empresa privada suena raro. Estamos aquí en el Soviet y vender cosas públicas a los privados, sí, pero es verdad que es un campo de fútbol, realmente. El campo de fútbol, no estoy hablando de la ciudad deportiva, porque la ciudad deportiva tiene muchos campos de fútbol, y en esta ciudad no hay campos de fútbol, y ese campo, esa ciudad está cerrada, porque esa empresa lo usa, y hay niños que tienen que jugar por las tardes, que tienen que hacer cosas, cuando esa instalación debería estar disponible para el resto de niños y niñas de la ciudad. O sea, solo hablo del club, del campo, que bueno, que ahí debería jugar más gente. Tenemos un equipo, y aquí hemos hablado, bueno, nos gusta mucho hablar del fútbol femenino, tenemos un equipo en segunda división, que ¿por qué no puede jugar allí por las mañanas las chicas que vienen a jugar equipos de Logroño o de Valencia? ¿Por qué no tienen el mismo derecho a jugarlo? Pero eso sería otro debate. Pero realmente, la venta, sí, pero la venta a un precio justo. Yo una vez me decía Pedro Castro, hombre, 35 te has pasado, ¿vale? La última vez que hablé con él, le dije, hombre, pues si son 52, que menos que ponga algo. O sea, que estamos hablando de que si Getafe hubiera recuperado, no estoy hablando de ganar dinero, ¿vale? Esto que a los capitalistas les encanta decir que todo el mundo tiene derecho a ganar dinero, lo escuchamos todos los días. Para que Getafe hubiera recuperado, ese estadio tenía que haber valido hoy, nos tenía que haber pagado hoy unos 60, 65 millones, y hubiera hecho un negociación porque se hubiera quedado con un edificio en el centro de Getafe y demás. Y yo creo que hubiera estado dispuesto a pagarlo, ¿eh? Lo que pasa que es verdad que en la política, pues es verdad que hay cosas que yo entiendo que son difíciles de gestionar, si queréis llamar así. Pero que estamos hablando de que a la ciudad de Getafe le ha costado 60 millones. Y 60 millones de todas las vecinas, que aquí ya Gabriel que sabe más que yo de fútbol, con 60 millones se ha ayudado mucho a que el equipo esté en primera. Ha ayudado mucho a que el equipo esté ahí. Y ya me callo diciendo que cada uno que valore, porque hemos escuchado siempre a Pedro Castro decir, el valor comercial que tiene la marca Getafe gracias al fútbol. Que es verdad que cualquiera que sepa por ahí cuando vas por un sitio, ¿eres de Getafe? Coño, y te conocen, es verdad. Ahora, ¿eso de verdad le aporta a la ciudad de Getafe algo después de 60 millones de euros? Yo creo que no. A mí se me pareció una injusticia. Me pareció que ha sido un desastre tras otro y yo creo que a la ciudad no le ha ayudado en nada. Y que estamos hablando de eso, de 60 millones de euros que en instalaciones deportivas, que yo muchas veces, Ángel lo dice, yo sé que lo dice en privado y a mí me lo ha dicho personalmente, de que imaginaros lo que podríais hacer con 60 millones de euros en la ciudad. ¿Sabes? Pues imaginaros lo que se podría hacer en instalaciones deportivas. Esta ciudad carece de instalaciones deportivas en este momento, no hay campo de fútbol para todos, no hay pabellones suficientes. Nos hemos quedado, desgraciadamente, cuando éramos una ciudad puntera, nos hemos quedado a la cola en instalaciones deportivas, respecto a ciudades mucho más pequeñas de alrededor. Y en gran parte la culpa, yo sé que esto a los futboleros no les gusta, la tiene tener un equipo en primera división. Entonces, esas son las verdaderas cloacas del Coliseum, Julio. Madre mía, qué de mierda. Habéis dejado esto como el váter de un camping. Pero ibas a barrer tú, yo te escucho al principio que barrías tú, ¿eh? Madre mía, ya ves, madre mía la que he liado. De vez en cuando miro para acá y me acuerdo. Madre mía, qué fuerte, ¿no? Hostias. Nos invitáis para hablar de estas cosas, pues habrá que contarlas, ¿no? Pues nada, pues aquí lo tenéis. tu municipio de confianza. Vale, pues José Luis, Gabriel, muchísimas gracias perdón por los golpes en la mesa. Muchísimas gracias por contarnos estas cosas. Sobre todo por la tremenda carga de curro de investigar, recopilar información. O sea, está súper bien. Yo creo que a la gente le ha quedado
Le ha quedado claro que estamos rodeados de mierda, pero no, es información de servicio público, todos los tejemanejes que se hagan alrededor de una cosa que mueve tantísimo cantidad de pasta y de descerebrados, y de gente cerebral también, pero como el fútbol, es impresionante el detritus que a veces cae cuando la peña quiere ganar más pasta. Es impresionante. Muchísimas gracias por el trabajo. Yo por mi parte tengo que agradecerle a José Luis, porque yo pensaba que esto era una cosa más así, y me han los artículos que me han pasado y tal, y me han pasado el documento y tal, y cosas que yo jamás hubiera tenido acceso, y la verdad es que me he quedado No, yo me he dado cuenta que tú tenías 2 páginas y él tenía como 8 folios, ¿sabes? Yo iba viendo el material con el que tiraba ahí, ¿sabes? No, tremendo, un trabajazo. Vale, antes de irnos, vamos a agradecer porque, como habéis podido comprobar, la gente ya se puede suscribir en Twitch. Y hemos tenido suscripciones en estos momentos. Bueno, en estos momentos, otras son de antes de ayer, pero bueno, da igual. Las voy a nombrar. 17 Pablo 19, Marcoa Blanco y Luis FM. O sea, muchísimas gracias por vuestra suscripción. Y luego nos está siguiendo Lonrack _ Acap Prozac, dos cosas muy presentes en el día a día. Elendar 1989 nos siguen. Bueno, vale, tenemos mucha actividad por aquí. Bueno, mucha actividad. Sí, tenemos mucha actividad, bastante actividad. Esta semana, la semana que viene, tenemos el Slam Poetry aquí en el Soviet, el Slam Poetry de Getafe. Recordar que en las redes del Slam, @SlamGetafe, tenéis los formularios para apuntaros si queréis recitar y demás. El próximo programa de Conexión Getafe será el 26 de noviembre, es decir, la semana que viene no, sino la siguiente. Y ese mismo fin de semana tendremos el Cineforum. ¿Con qué película? Pues estate pendentico de las redes y lo sabrás. Que es una manera muy bonita de decir que no la tenemos decidida todavía. Así que, Vicente, yo creo que no me dejo nada, ¿verdad? ¿Me estoy dejando algo? Que tenemos que barrer. Efectivamente, darle a like, suscribiros. Muchísimas gracias por asomar el hocico virtual a este maravilloso espacio que es este programa. Y ya estaría, que nos vemos en un par de semanicas. Sed felices si el capital os lo permite. Hasta dentro de 2 semanas. Adiós.